ustedes a nombre del capítulo de civiles del Consejo Departamental Ancash Chimbote. El día de hoy estamos muy contentos en medio de esta pandemia porque vamos a tener en el seminario del día de hoy a un ingeniero que a sus cualidades como ingeniero suma la de ser maestro universitario y sobre todo es un innovador y un motivador, ¿no? En lo que es el estudio y la discusión de conceptos en lo que es la ingeniería civil. Lo hemos invitado para hablarnos de un asunto que está ahí, ¿no es cierto?, desde hace varios años, está ahí en la norma de contrataciones, pero a la que no se le ha dado la importancia del caso. En este momento, este asunto de la gestión de riesgos adquiere particular importancia. Por eso, para mí es sumamente grato presentar el día de hoy al ingeniero Manuel Borja Suárez. Y más o menos estos son los aspectos que vamos a tocar, ¿no? Creo que tenemos 1 hora o 2 horas de tiempo. El punto es una reflexión rapidísima, ¿no? Porque tampoco esto es para hablar de tema de corrupción o de calidad. Pero sí, este es uno de los principales problemas que nos preocupa, ¿no? Tenemos una deficiente calidad generalizada en 2 aspectos principalmente. El primero en la elaboración de los expedientes técnicos y en el segundo en la ejecución, como producto terminado. Por diferentes factores que en algún momento también lo podemos discutir y debatir. Y esto lo sabe la Contraloría. Miren esta estadística que tenemos a nivel nacional, ¿ya? El 90% de los proyectos y de los expedientes técnicos tienen deficiencia. Y esto lo conocemos desde hace años. Esta noticia del año 2018. Me pregunto qué cosa ha hecho el Estado, como Estado, para tratar de mejorar esto. Siempre lo comparo con el tema médico. Es lo mismo como decir, ¿sabes qué? El 90% de los diagnósticos médicos en el Perú están defectuosos. ¿Se imaginan si hubiera ese tipo de noticias? Sería un escándalo mundial y se declararía en reorganización todo el sistema de salud del Perú. Pues es lo mismo, ¿no? Y nosotros en alguna oportunidad le hemos pedido al presidente que reorganice todo el sistema de contrataciones con obras públicas, porque no puede ser que tengamos este indicador. O sea, 90%, de 100 proyectos, 90 tienen problemas. No vamos ahorita a explayarnos cuáles son las principales causas de esto, pero ustedes que han participado en este tipo de servicios, sepan las razones de esta gran problemática, ¿no? Y lógicamente esto influye directamente con la calidad de las obras que estamos entregando a la sociedad, ¿no? Y miren otra estadística que también lo conoce Contraloría, ¿cierto? Más de 1000 obras paralizadas a nivel nacional, por diferentes motivos, ¿no? Sobrecostos, ampliaciones de plazo, arbitrajes, vacíos en el contrato, en el expediente, problemas sociales, en fin, lo que fuera. Pero estadísticamente tenemos 16.000 millones de soles que están ahí aguantados, que tranquilamente podrían ser 16.000 millones de soles que terminen en el agua, ¿cierto? Desperdiciados. Miren qué tanto nos haría ese dinero actualmente para poder luchar contra la pandemia. Y fíjense, y esto acá duele mucho más todavía cuando a nivel nacional esta noticia la publicó Público en redes, ¿no? Habían hecho un inventario de hospitales que estaban paralizados a nivel nacional, y yo me tomé la paciencia de ver cuántos hospitales estaban paralizados a nivel nacional por diferentes motivos, ¿no? Y qué bien que estos hospitales nos hubiesen servido nuevamente para que haya menos muertos en el Perú, ¿cierto? La gente se está muriendo por falta de camas, falta de oxígeno, falta de medicamentos, falta de una sala donde puedan estar tranquilos, ¿sí? Entonces, hice un mapeo de hospitales y resultó que hay más de 24 hospitales a nivel nacional. Así, 24 hospitales. Desde Tumbes, prácticamente de Piura, Ayabaca, hasta el Hospital Hipólito Unanue en Tacna. En todas las regiones, señores. En todas las regiones. Ingo María, Cajamarca, Trujillo, Huaraz, Ancash, Lima, Cañete, Ayacucho,
por acá hay uno en Satipo, Pangoa, en todas las regiones. Entonces, estas obras, lógicamente, han resultado de esa manera porque no hubo una buena gestión de riesgos, como uno de los factores. Y ese es el tema que nos preocupa y justamente nos reúne hoy en esta conferencia, ¿no? De paso, que envuelve a todo este sistema de obras públicas el tema de corrupción en obras. Definitivamente. Entonces, esto también, por ahí hemos hecho algunas conferencias sobre este tema, hemos hecho algunas propuestas también para disminuir la corrupción en las obras públicas. No digo eliminarla porque eso sí sería populista. La corrupción no se va a poder eliminar nunca, ¿no? Es parte de la naturaleza humana y nunca se ha podido. Podemos mitigarla, podemos disminuirla de repente a su mínima expresión, ¿no? Y uno de los principales delitos que se cometen, pues es el tema de colusión, ¿no? Pero esto envuelve a todas las obras, ¿no? Bueno, y este es un modelo conceptual que lo voy a pasar rápido. Si es que hay tiempo más adelante, otro día de repente, podemos hablar sobre este modelo, que resume el círculo vicioso de todo el sector, ¿no? De todo el sector. Y cuando reflexionamos sobre este tema es, bueno, ¿y dónde empezamos a cortar este círculo? ¿Dónde empezamos a cortar este circuito para poder disminuir este tema? ¿No? Entonces, esto puede ser un debate de horas, de muchos cambios legislativos, cambios constitucionales, cambios en la forma como elegimos a un alcalde, a un gobernador, cambios en cómo se deben ejecutar las obras, garantías, en fin, o sea, hay un abanico de posibilidades para tratar de cortar esto. El tema es que hasta ahorita nadie dice, oye, ¿sabes qué? Esto lo vamos a cortar acá, para que no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, este es tema de un debate, creo yo, nacional, que nosotros en algún momento teníamos la esperanza de que el presidente, siendo ingeniero civil, habiendo sido contratista, ¿cierto? Habiendo sido gobernador, conoce al detalle este esquema conceptual. Estoy segurísimo de eso. Teníamos la esperanza, pues, que él mejor que nadie, como ingeniero civil, que haga propuestas para poder romper y cortar este círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, hasta el momento, tal vez el destino, ¿no? El cierre del Congreso, ahora la pandemia, ya no creo que tenga tiempo para poder reformar esto de acá. Pero bueno, nosotros seguiremos por ahí intentando y haciendo algunas propuestas. Bueno, y una de estas propuestas, no solamente para disminuir la corrupción, sino para evitar que las obras públicas terminen paralizadas, para evitar que las obras públicas terminen con expedientes técnicos mal hechos, es la implementación de la gestión de riesgos en los proyectos de obras públicas. Y es lo que nos trae acá. Y cuando hablamos de riesgos, ¿ya? Aquí todavía le decía al comienzo, los que estaban temprano, de que todavía estamos en pañales, porque las directivas que actualmente tenemos del OCE solamente se enfocan básicamente a nivel de los riesgos durante la ejecución, ¿no? Y durante la ejecución se dice que vayan monitoreando los riesgos, que vayan anotándolos y todo lo demás. Pero la obra pública es muy compleja, no es solamente ejecución. La obra pública empieza muchos años atrás. Y hablamos de años, ¿eh? Porque un expediente puede estar elaborado hace 4 o 5 años y recién lo van a licitar, ¿no? Bueno, actualiza su presupuesto y todo lo demás, pero el resto de cosas no se actualiza. La mecánica del suelo ya no actualiza, la topografía no actualiza. Entonces, es un proyecto mucho más grande. Entonces, a ese nivel hay riesgos en la elaboración del expediente técnico. Que nadie se está preocupando de esto. Ni ningún organismo del Estado tampoco, ¿no? Hay riesgos al proceso de licitación, ¿no? La pregunta es, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿Y quiénes son los responsables de esto? Porque acá ya dijeron, ¿no? Riesgos a la ejecución, el contratista, el supervisor tienen que estar monitoreando. Pero lo que viene más atrás, el problema, señores, no nace en la ejecución, el problema nace años atrás. Desde las fichas del SNIP, ¿no? Ahora es el Invierte P, desde los estudios de viabilidad, ahí está el riesgo. Entonces, además de esto, podríamos también plantear, ¿no? Otro nivel de riesgos en la liquidación y recepción de obra. ¿Qué riesgos se podrían presentar en la liquidación de esta obra y en la recepción de esta obra? Entonces, lo que pasa es que no tenemos un organismo supranacional que empiece a verificar esto, ¿no? Y nadie se está todavía analizando este tema al detalle. Pero existen esos 4 niveles. Lo que no impide,
para los que son funcionarios públicos y trabajan en un municipio, en alguna región, de que la municipalidad o una región dentro de su autonomía pueda crear una entidad, una oficina, ojo con lo que digo, una oficina que empiece a monitorear todos estos tipos de riesgos. O sea, no le impide nada a un organismo del Estado que haga esto. Salvo que me equivoque y se lo prohíban en la ley de municipalidades o en la ley de la regionalización o de las regiones. No sé, no soy abogado, pero yo presumo de que nada lo impide. Entonces, eso significa que un buen alcalde, un buen gobernador de oficio podría empezar a implementar eso. Y que empiece ese funcionario, ese equipo de funcionarios, empiece a monitorear todo. Y estoy seguro, señores, que nos ahorraríamos muchísimos millones de soles si es que esa pequeña oficina empieza a funcionar, lógicamente, sin apasionamientos políticos y desligada de todo el tema también de direccionamientos y corrupción, ¿no? Porque si no sería más de lo mismo. Pero esto sí se puede implementar. Entonces, si alguien que acá, en esta conferencia, trabaja en un municipio, en una región, esto lo pueden hacer. Y gustosos, si alguien se anima, de poder asesorarlo para que lo puedan implementar en su entidad, y por supuesto sin ningún costo, ¿no? Sin ningún costo. Bien. Entonces, pero como ahora estamos, no solamente ya le sumamos al riesgo de la ejecución, a la elaboración, a la licitación, sino hay un nuevo riesgo más que ha aparecido, que es el tema de la pandemia, ¿cierto? El COVID-19 que ha paralizado pues totalmente al país. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de riesgos, tenemos que hablar primero de la planificación, porque los riesgos se planifican, ojo. No es que yo tenga que esperar que sucedan las cosas para después ver cómo lo soluciono. Ese no es el paradigma, ¿no? Los ingenieros, los constructores, somos especialistas corrigiendo cosas. Sale mal algo, lo arreglo. Sale mal otra cosa, lo parcho. Y somos especialistas y tenemos décadas trabajando de esa manera. Pero muy pocos ingenieros o muy pocas empresas contratistas hacen planificación de esto. Entonces, para entender lo que es un riesgo, voy a permitirme mostrarles, compartir este video. Voy a activar el audio para que ustedes lo puedan también escuchar. ¿Ya? Este es un videito bastante interesante, pero nos va a ayudar más o menos a centrar la idea de lo que es un riesgo y toda la cadena de sucesos que esto significa, para que tengan una idea de cuál es el enfoque que yo le quiero dar a esta conferencia. A ver, ya está el audio. Sí. Y vamos a ver. Esta es la empresa de Juan, que es la encargada de elaborar la alimentación de los empleados de la empresa de Andrés. Un día, uno de los pedidos de arroz con pollo tuvo problemas en la cadena de frío y se descompuso. Todos los empleados de la empresa de Andrés se intoxicaron y fueron de urgencia al hospital. La empresa de Andrés hace trabajos de construcción, reparación y albañilería. Como todos sus empleados estaban hospitalizados, estuvieron a punto de incumplir el compromiso que tenían con la empresa de comercialización de electrodomésticos de Laura. Tenían que reparar el edificio que se afectó por la creciente de una quebrada que está al lado de sus instalaciones. Andrés les pidió el favor a unos amigos para ir a realizar las labores de reconstrucción y no incumplir el compromiso con Laura. Pero esos amigos no tenían mucha experiencia en ese tipo de trabajos. Aún así, decidieron trabajar para la empresa de Laura. Por su poca experiencia, regaron gran cantidad de pintura en medio de la calle y uno de ellos se cayó desde un andamio por no seguir las medidas de seguridad adecuadas ni tener los implementos requeridos para esta labor. La pintura que los amigos de Andrés regaron en plena calle hizo que una moto que pasaba en ese momento perdiera el equilibrio. Un camión que iba detrás de ella y que llevaba unos televisores trató de esquivarla bruscamente, chocando contra un poste de energía, partiéndolo a la mitad. Unos televisores se dañaron por el colapso y otros se perdieron porque algunas personas aprovecharon el incidente y se los llevaron. Al partirse el poste, quedaron algunos cables sueltos que cayeron sobre un
unas telas que tenía mal almacenadas la empresa de confecciones de Beatriz, lo cual inició un incendio. Un empleado desesperado sacó el extintor para apagarlo, pero no le funcionó porque estaba vencido. El incendio tomó fuerza y se propagó por toda la bodega. Los empleados de la empresa de Beatriz trataron de salvar los rollos de tela y otros insumos, pero al cargarlos hicieron un sobreesfuerzo que les causó a algunos un desgarro muscular en la espalda. En el sector estaba la empresa desarrolladora de software de Mauricio, que tenía que entregar un proyecto urgente y muy importante, un programa informático que mejoraba el control del proceso de producción de alimentos de una empresa de lácteos. Todo el trabajo se perdió debido a una sobretensión dada por la caída del poste de energía, que generó daños en el servidor y los equipos de cómputo. Por si fuera poco, no contaban con respaldo de seguridad de esta información. Además de verse seriamente afectada la reputación de la empresa de alimentos de Juan, esta recibió una demanda por intoxicación. La empresa de Andrés tuvo que asumir los gastos médicos del empleado que se cayó del andamio e indemnizarlo por no haberlo capacitado para su oficio. Debió costear las consecuencias de haber regado la pintura, el accidente de la moto, el volcamiento del camión con los televisores y el incendio de la empresa de confecciones. Tuvo que pagar un alto costo económico y reputacional. Laura se vio forzada a cerrar por un tiempo la empresa de comercialización debido a la inundación, lo que se vio reflejado en una pérdida de mercancía y de ventas. Tampoco hay buenas noticias para la empresa de Beatriz. Debió esperar a que Andrés le pagara la reparación de su bodega, la maquinaria, los insumos, y debido a esto no pudo entregar su producción, todo por tener su extintor vencido. Y finalmente, la empresa de Mauricio no entregó a tiempo el proyecto, por tanto incumplió con lo pactado con su cliente y, lo que es más grave, perdió toda la información de su empresa, sus equipos y servidor. Además de su bolsillo, su imagen se vio muy afectada, todo por una serie de hechos que nadie esperaba que sucedieran, imprevistos que podían prevenirse. Estas son algunas de las situaciones a las que su empresa se puede enfrentar cada día. Por eso, identificar y tratar los riesgos a los que se expone le permitirá asegurar su patrimonio, el bienestar de sus empleados y la productividad de su empresa. Una decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que lo afectan a usted y a los demás. Gestionar los riesgos es gestionar la sostenibilidad. En este video de una empresa privada que vende seguros, que maneja muy bien el tema de riesgos, lo que nos dan a entender es que hay una cadena de sucesos, ¿cierto? Que de repente a nadie, en su más sano juicio, se le puede haber ocurrido que podían suceder. Justamente el riesgo se trata de eso. Cuando uno quiere gestionar, a planificar los riesgos, tienes que convertirte en una especie de don pésimo. Pero no don pésimo como pesimista, que pensando en que como las cosas van a salir mal te vas a quedar cruzado de brazos. No, sino como una especie de futurista, pensando en todas las situaciones, circunstancias, eventos que podrían salir mal y que se puedan suceder en una cadena de sucesos que te afecten inclusive a otras partidas que no tienen nada que ver con la obra. Entonces, por ahí viene el tema de la definición de riesgos. Y aquí hay una definición, ¿no? Es un evento, bueno, o varios eventos, ¿sí? Que pueden ser inciertos, claro, pueden ser inciertos, o que se pueden presentar o no. Pero en el caso de que se produzcan, ¿sí? Van a generar un efecto negativo, ¿sí? Bueno, hay riesgos positivos también, pero en este caso vamos a ver los negativos, que le puedan afectar al objetivo del proyecto, a cualquiera de ellos, al alcance, al plazo, al costo o a la calidad. ¿Ya? Por lo general, los riesgos tienen causas, ¿cierto? Y también tienen impactos. Entonces, cuando uno quiere planificar riesgos, tiene que ver, bueno, cuáles son los eventos que se pueden presentar en una determinada actividad, no necesariamente en una obra, ¿cierto? Puede ser para cualquier tipo de actividad. La ley que existe sobre el tema de riesgos, las directivas del OCE, que están aplicadas básicamente al tema de obras, pero la Contraloría, las leyes que maneja y que las supervisa Contraloría, hablan de cualquier evento en cualquiera de las actividades de una entidad. Por ejemplo, yo le podría aplicar riesgos, inclusive hasta la entrega de canastas por ese tema de la pandemia. O sea, ¿qué riesgos se podrían haber presentado en esta actividad del tema de las canastas? O el tema de repente de la entrega de mascarillas, o el tema de una compra cualquiera que sea. Entonces, todas esas son actividades propias de una entidad. A todas ellas se les debe aplicar la gestión de riesgos, no solamente al tema de obras públicas. ¿Ya?
¿no? Entonces, cuando no es posible determinar la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, se convierte en incertidumbre. Son cosas diferentes, incertidumbre y riesgo. Ahorita lo vamos a explicar un poco más, ¿no? Y un riesgo tiene dos componentes, ¿ya? Tiene una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Una probabilidad, y tiene un impacto. Los dos son valores numéricos, ¿sí? Lo vamos a explicar después cómo se pueden calcular. El producto de los dos te da el nivel de riesgo. Esto es más o menos la misma ecuación que utilizan en defensa civil para evaluar el tema de vulnerabilidad de desastre, ¿no? Inundaciones, el tema de sismos, huaicos, precipitaciones pluviales. Entonces, es similar el concepto. Lo que pasa es que aquí hablamos ya de probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Y hablamos de nivel del impacto, el nivel del daño que puede producir un determinado riesgo. Y aquí hay dos diferencias fundamentales entre riesgo e incertidumbre para que ustedes puedan zanjar bien el tema del concepto. Un riesgo tiene probabilidades, o sea, un riesgo ya es matematizado ya. Por ejemplo, yo podría decir, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que la pandemia termine, no sé, este fin de mes? ¿No? ¿Habrá algún valor de probabilidad para darle eso? ¿O no es una probabilidad, sino es una posibilidad? Entonces, cuando nosotros no podemos cuantificar la probabilidad, esto se convierte en incertidumbre. Y eso es lo que actualmente vivimos con la pandemia, ¿no? Ningún país en el mundo ha podido planificar adecuadamente sus respuestas frente al tema del COVID, porque todo era incertidumbre, porque no se tenían experiencias de probabilidades, ¿cierto? Bueno, bien o mal, algunas cosas que está haciendo el gobierno, otras cosas también que está haciendo mal, y por ahí se las hacemos saber en algunas redes. Hay más incertidumbres actualmente que riesgos. O sea, la incertidumbre es cuando hay una posibilidad, pero no sé cuál es la probabilidad. ¿Ah? Esa es la gran primera diferencia. La segunda diferencia es que en el riesgo ya hay una evaluación y un cálculo, que les decía, en forma analítica. En cambio, en la incertidumbre hay una intuición, ¿no? Y a veces muchos ingenieros nos desarrollamos acá, ¿no? No, yo tengo mucha experiencia, tengo mucha intuición, pero eso es incertidumbre, no es riesgo. Entonces, cuando de una incertidumbre deja de ser, un riesgo deja de ser cuando lo matematizamos y le damos una probabilidad acá, y como le dije acá, le damos un impacto. Entonces, en los planes de riesgo que LOCE está pidiendo ahora para las obras, inclusive para los expedientes técnicos, también debería implementarse, ¿no? Tenemos que poder determinar esos dos valores, la probabilidad del impacto. Pero bueno, ¿por qué tenemos mucha resistencia al cambio con el tema de los riesgos? Bueno, ¿por qué no se analizan? Y te lo van a decir en algún momento cuando quieras implementarlo en tu trabajo, en tu empresa, en tu entidad, en tu obra, ¿no? Porque muchos dicen que no aporta valor, ¿no? Otros dicen que, bueno, si pensamos en todo lo malo no hacemos nada, porque justamente los riesgos, el especialista en riesgos tiene que pensar en todo lo malo. Pero he dicho, esto no significa ser pesimista. En todo caso, si eres pesimista, pero tiene que ser pesimista proactivo, ¿no? Para ver cómo puedes evitar que eso suceda. Pero te lo van a decir, me lo han dicho a mí, ¿no? O te van a decir, no, ya tenemos suficientes controles, todo está muy controlado, tenemos la norma ISO y todo lo demás, ¿no? Acá pensamos en metas, no en riesgos. Bueno, los típicos contratistas que quieren ejecutar y tener solamente valorizaciones sin medir las consecuencias de cómo podía terminar la obra al futuro. Bueno, no tenemos tiempo, necesitamos avanzar. Acá nunca pasa nada, ¿no es cierto? No va a pasar nada, acá todo está muy bien, todo está tranquilo, nadie se va a contagiar, ¿no? Todo el mundo va a hacer caso. Imagínense si hubiesen aplicado la gestión de riesgos para el tema de la cuarentena. Nos hubiésemos ahorrado miles de contagios y fallecidos también, ¿no? Pero bueno, pensaron así, bueno, no va a pasar nada, la gente va a hacer caso, se va a quedar. Bueno, ese es otro tema. Si ocurre algo, ya lo arreglaremos. Esta es la clásica del conformista. Bueno, si se malogra, ya pues lo reparamos, ¿no? Y como le dije, somos especialistas arreglando cosas, pero no somos especialistas previniendo que se produzcan esas cosas. Pues los riesgos van por ahí. Otro te va a decir, bueno, ese no es mi problema. En fin. Entonces, hay varios niveles en las empresas, desde el nivel 0, que no piensan en ello, hasta pues, el nivel 5, ¿no? Que es que los administran ya en forma a nivel de gestión. Es como la norma ISO de calidad, ¿no? Empresas que no tienen ni siquiera implementado ningún protocolo de control de calidad,
y hay empresas que ya tienen ya una certificación, tal vez con toda una gestión demostrada. Entonces, lo mismo pasa en el tema de riesgos. Esto también se trata bastante cuando ustedes han llevado alguna maestría o algún curso del PMI. En la guía del PMBOK también se menciona el tema de riesgos. Por ahí también hay algunos indicadores, hay algunas estrategias para cómo planificar los riesgos. Por eso lo paso bastante rápido esto. Y también el OCE ya sacó su directiva, ¿no es cierto? En el año 2017, me parece. Entonces, en esa directiva llega a estos 4 niveles, más o menos. Primero, identificación de riesgos, analizarlos, planificarlos y asignarlos. Pero esta guía del OCE es muy reducida, porque el riesgo tú tienes que llegar a cuantificarlo, y eso es lo que todavía no está normado, ojo. Solamente esta parte es lo que te obliga el OCE, es un tema básicamente subjetivo, ¿no? Cualitativo se podría decir así, pero no llega a determinar un costo del riesgo todavía. La idea es que el Perú ya dé un segundo paso y te empiece a determinar cuánto cuesta el riesgo de esa obra. Después lo vamos a explicar con más detalle. Bueno, herramientas hay para identificación de riesgos. No voy a detallar cada una de ellas porque esto no nos alcanzaría el tiempo. Estas diapositivas son parte de un curso que a veces estamos dictando para gestionar los riesgos y para hacer los planes de gestión de riesgos, ¿no? Pero las menciono. Una de ellas es la ayuda de ideas, el brainstorming, ¿no? Que consiste en que un grupo de profesionales se reúnen para evaluar cuáles son los riesgos que se podrían presentar en esa obra. Y ojo con lo que voy a decir. Un plan de gestión de riesgos no lo puede hacer una sola persona. No lo puede hacer una sola persona. Tiene que ser un equipo de personas. Digamos, tiene que ser el proyectista, tiene que ser un ingeniero especialista en la ejecución de ese tipo de obra, tiene que ser un ingeniero especialista en la supervisión de ese tipo de obra, tendría que ser un representante de la entidad, inclusive, ¿no? De repente también, inclusive, hasta parte del staff de profesionales, o inclusive el maestro de obra o el capataz. Porque ellos saben los problemas que se les presentan en una determinada obra. Entonces, todo ese equipo de personas tendría que hacer un plan de gestión de riesgos. El problema que está pasando en el Perú es que tenemos también un vacío, digamos, en la ley, no existe, mejor dicho, una carrera de la ingeniería civil, así como lo tienen de repente los médicos que trabajan para el Estado. Porque actualmente, y no quiero criticar a los jóvenes que están terminando las universidades y están haciendo ya proyectos, porque para diseñar un proyecto o para hacer un plan de gestión de riesgos que forma parte del expediente técnico, se tiene que tener experiencia necesariamente en obras, en ejecución de obras. Pero no tenemos ningún condicionante. Entonces, para hacer un expediente técnico, en mi opinión, mínimo se deberían tener unos 5 años de trabajo en ejecución de obras. Sea como asistente, de repente después como residente, como supervisor, y después de tener ese bagaje de conocimientos empíricos, ¿no? Si te gusta la consultoría, regresas y haces expedientes. Y estoy seguro que ese porcentaje de 90% de expedientes técnicos bajaría tremendamente. En conclusión, un plan de gestión de riesgos no lo puede hacer una persona, sino tiene que ser un equipo de personas, ¿no? Otra herramienta que se utiliza es el diagrama de Ichikawa, que es una herramienta que se utiliza mucho en el tema de administración de empresas, para gestionar los problemas y gestionar y ver cuáles son las soluciones. También es otra herramienta que se puede utilizar. Por ejemplo, acá, en esta diapositiva, es un diagrama de Ichikawa, donde el problema es la deficiente calidad, ¿no es cierto? Y pues tenemos aquí todas las espinas de pescado, así se le llama también, que cualquiera de estas variables, basta que una te salga mal para que la obra termine siendo defectuosa. Entonces, la obra pública es muy compleja. No solamente es tener un expediente técnico bien hecho, hay muchas variables más, muchas variables, ¿no? Y estas variables podrían tener otras causales inclusive. Entonces, este es el diagrama de causa-efecto. Otra herramienta que utilizamos es el diagrama de Pareto. Es un diagrama que te permite, ante tener mucha data para evaluar, ¿no? Solamente el 20%, ¿sí? Solamente evalúas el 20% de esa data, y ese 20% tiene una aproximación al 80%. Entonces tiene una metodología, tiene una técnica, ahorra muchos recursos. Inclusive algunos contratistas lo utilizan cuando se van a postular a una obra, porque del 100% de partidas solamente evalúan el 20%, porque no le da tiempo para evaluar el resto de partidas, solamente evalúan el 20%, y el evaluar el 20% tienes una aproximación del 80% del costo directo de
la obra. Entonces es una herramienta bastante interesante. Bueno, el juicio de expertos, que también es otra herramienta en la cual se consultan a profesionales que ya hayan hecho este tipo de proyectos, ¿no? Y que hayan tenido experiencias reales sobre los riesgos que se presentaron, ¿no? Se le llama juicio de expertos. Bien, entonces, dentro de la planificación de estos riesgos existe la identificación, ¿no? Y nuevamente aquí repetimos la definición, ¿no? Es un evento o condición incierta. Incierta es que se puede producir o no, o que tiene una probabilidad, que podría tener un efecto positivo o negativo sobre el proyecto, sobre los objetivos del proyecto. ¿No? Entonces, en esta etapa de planificación, ¿no? Tenemos que identificar todos los riesgos previsibles que se van a ocurrir durante la ejecución de la obra, ¿no? Y ahora con el tema del COVID, por ahí he hecho en la parte final, he hecho un listado de riesgos que se van a presentar para el reinicio de las obras. No estoy hablando de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Bien, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta? En esta gráfica defino prácticamente lo que es el riesgo. Imagínense que ustedes están haciendo una obra de pavimentación, una carretera, y le podría preguntar, ¿no? Y aprovechamos de repente por el chat para que alguna respuesta puedan enviar. Y a los ingenieros que han hecho pistas y veredas, los contratistas, si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que un contratista, cuando ejecuta una pavimentación, durante las excavaciones rompa una tubería de agua? ¿No? A ver si por el chat alguien complementa. En su experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que un contratista, durante una ejecución de una obra de pavimentación, rompa una tubería de agua? Entonces, los ingenieros que han construido obras, ¿no? Podrán tener una idea. Lógicamente, las personas que nunca han construido una pavimentación no pueden. Por eso les decía, la gestión de riesgo tiene que ser por gente que ha hecho ya. Bueno, acá dicen alta, muy alta. No, dígame una probabilidad. Decir alto o bajo es no, eso no es riesgo, es incertidumbre. 50% dice un ingeniero, 80%, otro dice 100%, ¿no? 75%. Bueno, primero se caligatea, ya sabemos, pero dame una probabilidad. Entonces, en promedio, podríamos decir 70%. ¿Qué significa? Que de 10 obras de pavimentación, 7 tienen la probabilidad de que este riesgo se presente. Ustedes mismos lo están diciendo, ¿no? Entonces la probabilidad la van a tener que asignar ustedes. No existe una ley, y tampoco podría existir una ley para que te dé probabilidades de ocurrencia de riesgo. Va a depender de tu obra, va a depender de la ubicación, va a depender de las metas, del alcance, del costo, del tiempo, del plazo, del cronograma, de todo un montón de variables. Y tú, en la experiencia que tienes ejecutando obras, podrías lanzar recién la probabilidad, ¿sí? Entonces, miren, ¿ah? Por ahí dijeron 90%, o sea, de 10 obras, 9 han roto tuberías de agua. Lógicamente el contratista no tiene la intención de romper. Sin embargo, ese riesgo se presenta. Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Eso es lo que tú tienes que definir, ¿ya? Para todas las partidas que tú consideres que son muy críticas en tu expediente técnico. La probabilidad de ocurrencia de ese evento definible. Muy bien. Entonces, este evento definible también tiene causas y tiene efectos. Esa es la otra parte. Te puedo decir, oye, ¿y por qué se produjo la rotura de la tubería? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué se debió? ¿Se pudo evitar? Y para eso están las causas. Hay que saber las causas. Si no sabes las causas, no vas a poder aplicar las medidas correctivas. Una vez que identificas las causas, bueno, dices, bueno, ¿y ahora cuáles son los efectos? Pregunto acá, ¿cuál sería el efecto de esto? Y cuando ustedes evalúen los efectos de los riesgos, aquí sí hay que ser más pesimista todavía, ¿ya? Si eras pesimista para identificar el riesgo, ahora tiene que ser más pesimista para decirme cuál es lo peor que podría pasar, por ejemplo, en esta fotografía. A ver, en su opinión, ¿cuál es lo peor que podría pasar? A ver, un voluntario por ahí, reviso el chat. Inundaciones, ¿ya? Inundación es lo peor que podría pasar, eso sería lo normal. Lo peor que podría pasar, a ver, piensen un poquito más. Inundación de la zona, las viviendas. Lo peor que podría pasar. Descarga eléctrica, ya, muy bien. ¿Y qué podría pasar en una descarga eléctrica? Muerte. Fatalidad. Excelente. Entonces, si vieron el primer video, ¿no es cierto? Era toda una cadena de sucesos que a nadie se le había ocurrido que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, esos son los riesgos. Tenemos, señores, que pensar en los impactos, lo peor que podría pasar. Entonces, aquí podría haber una línea de alta tensión subterránea, ¿no es cierto? Pasa
una persona quiere pisar, quiere cruzar, sencillamente una descarga y lo mata. Aquí, si esto tiene una profundidad de 1 metro, medio metro, podría tranquilamente pasar un niño, se cae y se ahoga. ¿Y a quién piensan que lo van a denunciar penalmente por esa muerte? ¿No? Bueno, algunos lo denunciarán al alcalde, el alcalde te denunciará a ti, tú lo denunciarás a tu residente, el residente te contrademanda al dueño de la empresa, el dueño de la empresa le dice, no, pero tú eres el responsable, y al final, señores, entramos en un tema legal de nunca salir. Y eso es lo que pasa en las obras públicas. Hay muchas obras en arbitraje por este tema legal, de vacíos, cuando este riesgo de repente debió prevenirse, debió evitarse. Entonces, cuando hablamos de los efectos, hablamos del nivel de impacto, ¿no? Que están ahí en paralelo. Entonces, todo riesgo, nuevamente, tiene una probabilidad de ocurrencia, tiene causas, tiene efectos y tiene un nivel de impacto. ¿Ya? Esas 4 variables. Y seguimos. Bueno, vamos a ver, los riesgos puede ser, la identificación de riesgos puede ser un proceso interactivo, ¿ya? O sea, identificas un riesgo y ese riesgo puede ser, que puede generar otros riesgos también. O sea, es interactivo. Puede ser interdependientes también, ¿cierto? Bueno, estos son los componentes de un riesgo, ya cuando se los quiere enumerar. Y a esto también quería llegar, ¿no? Cuando tú evalúas las causas del riesgo, tienes que verificar también a qué cosa le va a hacer daño. Le va a hacer daño al alcance del proyecto, o sea, a las metas, le va a hacer daño al costo del proyecto, vas a tener adicionales, le va a afectar a la calidad de la obra, podría ser que de presentarse un riesgo, la calidad disminuye, o también la tienes que aumentar. Y si aumenta calidad, probablemente produzca también un sobrecosto. ¿Sí? Hay los 2 casos. El plazo también, el plazo se podría aumentar, o también se podría reducir. Y si te lo aumentan, más gastos generales, y si te lo reducen, lógicamente el contratista no quiere que le reduzcan el plazo porque le va a bajar todo, ¿no? Entonces, los riesgos, cualquiera sea su tipo, se pueden evaluar a estos 4 niveles. Tienes que pensar en todos estos niveles, no solamente en el tema económico, sino en el tema de calidad. Bueno, alguna procedencia de riesgos, así una descripción general para que evalúen todas las probabilidades que puedan salir las cosas mal, ¿no? Hay riesgo de tipo personal, ocasionado lógicamente por los operarios, por las personas que pueden ser no competentes, desmotivadas, cambios en el staff de profesionales, son riesgos que se presentan. Hay riesgos también de comunicación, ¿no? Ojo, que esta teoría es válida para cualquier tipo de proyecto, no solamente obra. Hay riesgos a las adquisiciones, ¿sí? También, ¿no? Cuando uno hace un sistema de gestión de calidad, también tienes que involucrarlo al proveedor. Porque al final, si el proveedor te falla, el proveedor no va a ser responsable ante tu cliente. No puede ser responsable. Entonces tienes que evaluar también los riesgos a las adquisiciones, ¿cierto? Y si estos materiales te entregan a destiempo, te entregan de mala calidad, entonces se afecta al proyecto. Y riesgos también relativos a emergencias, de carácter local, nacional o mundial, ¿no? Por ejemplo, en enero, en febrero, al menos en Latinoamérica, nadie pues pensaba que este tipo de virus iba a paralizar todo el país, ¿no es cierto? Iba a paralizar el sector construcción, iba a detener la economía a nivel mundial, ¿no? Estamos viviendo una guerra, internados en casa, pero bueno, la ventaja es que no te caen bombas del cielo y no te caen balas. Y a pesar de eso, algunos nos quejamos, ¿no es cierto? Nos quejamos mucho y algunos con razón, algunos ya exageran. Pero también los riesgos tienes que ir midiéndoles en función a las emergencias. Por ejemplo, este tema de la pandemia, supongamos que aquí pase la pandemia, y en el año 2020, bueno, yo creo que esto continúa hasta el 2021, ¿no? En 2022 vamos a estar libres, creo que ya de contagios. Entonces, supongamos que en el 2022 estás haciendo un expediente y dices, oye, ¿y qué probabilidad hay nuevamente que en marzo del 2022 otra vez se produzca una pandemia de esta magnitud y me paralice mi obra? ¿Es un riesgo o no? Bueno, por supuesto. Y si ya tienes la experiencia de lo que lo has vivido, entonces este es un riesgo de tipo mundial. Entonces lo dejo ahí. ¿Tendrán que considerar? Por supuesto. ¿Con alguna probabilidad de ocurrencia? Por supuesto. Es un riesgo. Entonces, toda la política de Estado, inclusive a nivel mundial, yo creo que va a empezar a implementar este tema del contagio del COVID, ya en su planificación de riesgos para cualquier tipo de actividad.
Y hay riesgos también regulatorios, que tienen que ver justamente también con la pandemia, porque actualmente hay muchos vacíos legales, ¿ya? Y eso lo vamos a ver después también, al final de las diapositivas, porque lógicamente en ningún contrato de obra estaba contemplado este tipo de cláusulas, ¿no es cierto? De que las cosas iban a salir mal porque se iba a producir esta paralización imprevista de un día para otro, ¿no? Entonces hay riesgos regulatorios también. Entonces hay que ver siempre las normas técnicas, qué cosa podría cambiar, el tema social, el tema político, también influye eso. Por ejemplo, cuando ustedes ejecutan una obra y está justo por terminar la gestión de un alcalde, ¿no? Y esas horas son, pero para llorar, ¿no? Entonces justo te da la mitad de obra, cambian de alcalde. Viene el siguiente alcalde y ¿qué crees que te va a pedir? Muchos de ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces ese es un riesgo. Te retrasan las valorizaciones, te van a decir, no, esa obra tú la ganaste con el alcalde anterior. Yo, conmigo, nada, ¿cierto? Como te dice, es gestión anterior, tú ves cómo resuelves el problema. ¿Por qué pasa esto en política? Entonces, hay riesgos también de este tipo, que tenemos que empezar ya a aterrizarlos y tal vez ponerlos. Y bueno, y también hay otro tipo de riesgos que son riesgos tecnológicos, tal vez menos comunes, ¿no es cierto? Cuando tú vas a implementar una tecnología nueva en algún proyecto, y por ahí podría haber un riesgo de que esto falle, de que hayan problemas, de que haya falta de capacitación, falta de inducción, de que operen mal algún equipo, algún sistema, ¿no? Bueno, por ahí vi esta noticia y se me ocurrió que podría ayudar para bajar un poquito más la idea. Veamos algunos ejemplos ya aterrizando más el tema para obras públicas. Por ejemplo, muchos de ustedes han hecho excavaciones, ¿no? Muchos de ustedes han hecho calicatas, ¿no? Para diferentes tipos de proyectos. Y aquí les presento este riesgo, ¿no? Que el tipo de suelo sea diferente al establecido en el estudio de mecánica de suelos. Nuevamente hagamos una votación. A ver, ¿qué dice el chat? ¿No? ¿Qué dice el chat? ¿Qué probabilidad nuevamente de ocurrencia hay en esto? Ya no me digan alta o baja, díganme una probabilidad de ocurrencia. 100% dice el ingeniero Barragán. A ver, ¿alguien más? 50 dice. 50, bueno, mínimo 50, 80. 50, ¿ya? Bueno, el promedio creo que va a ser igual, ¿no? 70, 40, 80. Entonces, miren cómo cada uno tiene diferentes perspectivas y por eso es que los planes de gestión de riesgos no se pueden copiar de un proyecto a otro, ¿no? Así sea el mismo tipo de obra, ¿no? En otra localidad no se puede. ¿Sí? Depende de quién ha hecho el estudio, muy buena respuesta, porque tú podrías averiguar, a ver, este proyectista ha hecho el estudio, no, este proyectista sus probabilidades son muy altas de que haga malas cosas, por lo tanto le asigno un expediente, una probabilidad de 80%. Copy paste, bueno. Entonces, esa probabilidad tenemos que cuantificarla, ¿ya? Bien. Bueno, veo que estamos entendiendo los conceptos. Una vez que identifico el riesgo, y nuevamente les he dicho, bueno, hay que evaluar las causas. Y bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de estos? ¿No? Si de 100 expedientes, 70 expedientes hacen esto mal, las causas no creo que sean 100 causas, ¿no? Serán 5, a lo mucho 10. Pues son variables controlables. Entonces, aquí alguna de ellas se me ocurre, insuficientes calicatas, error de cálculo. ¿Sí? Ahora, si quieres hacer un análisis mucho más detallado, oye, ¿y por qué hay insuficientes calicatas? ¿Por qué hay insuficientes calicatas? No, que la norma técnica, ya, pues la norma técnica Espérate que venga porque quiero salir de ahí. dice que son pocas calicatas. Corre. Entonces, más... ¿Sí? ¿Esta es tu foto? Sí. Estoy mirando. Sí, estoy horrible. No, pues. No sabía. Ya. Yo creo que están boicoteando, ¿no? Me desactivaron el audio. Bueno. Entonces, ¿Qué? Que baja. Que baja. ¿Para qué? Poner el audio al auditor.
Está cortado su audio. Sí, y la persona que quiere de repente opinar más adelante, hacemos la rueda de opiniones, porque esto hay que conversar mucho. Ahí de repente activamos el audio, ¿no? Acá. Listo, entonces seguimos. Entonces le decía, bueno, ¿y por qué? Una de las razones es porque hay calicatas insuficientes. Una razón. La pregunta es, oye, pero ¿y por qué pocas calicatas? ¿No? Entonces dirán, porque la norma técnica dice eso. Pero ¿y por qué la norma técnica dice eso? Ah, bueno, están pagando poco. ¿Y por qué están pagando poco para hacer calicata? Entonces se dan cuenta cómo esto no solamente es un tema de ejecución, sino es un tema de planificación mucho más anterior a esto. ¿No? Bueno, puede ser también que se hayan equivocado en los cálculos, ¿no? Pero en fin, lo dejo ahí. Y lógicamente, si el riesgo tiene causas, ¿cuáles son los impactos? Entonces, nuevamente, aquí tienes que ser don pésimo. Y dices, oye, si esto se presenta, ¿cuál es lo peor que podría pasar? ¿Cuál es el impacto más grande que podría haber? Nuevamente, lo peor que podría pasar. Y muchos de ustedes sacarán a reducir acá su experiencia y pueden decir, ingeniero, a mí una obra como esta estuvo tan mal, ¿sabes qué? El impacto peor fue que abandoné la obra y me pusieron mi multa, ¿no? Porque nunca pude demostrar de que estaba mal el expediente. En fin, es una probabilidad, ¿no? Otro impacto podría decir, ¿sabes qué? Ingeniero, hice un tanque elevado, y como el suelo estaba mal, la cimentación estaba así nomás, no quisieron aprobar el adicional, entonces el impacto fue que ese tanque elevado se inclinó después de 2 años de un fenómeno del Niño y colapsó. Y estoy denunciado ahorita penalmente por la obra, ¿no? Entonces, esos impactos hay que ir evaluando, ¿no? Se me ocurren colocar estos, ¿no? Definitivamente hay una modificación a la cimentación, hay adicionales de obra, hay paralización de obra. Pero por ahí alguien puede tener un impacto más severo que haya tenido en su experiencia personal y profesional, ¿no? Lógicamente va a ser diferente si tú construyes un muro perimétrico, ¿no es cierto?, de construir la cimentación de un tanque elevado, o construir aisladores sísmicos, donde el suelo pues, es diferente, o construir una central nuclear, ¿no es cierto?, o construir una vereda. Entonces los impactos van a ser diferentes. Entonces eso cada uno tendría que medirlo de acuerdo a su experiencia, ¿no? Otro ejemplo, ya que hablamos de aisladores sísmicos o disipadores, el riesgo de aisladores sísmicos. ¿Cuál es el riesgo? Hay un riesgo de que los aisladores sísmicos no encajen a la perfección en los lados de concreto de la cimentación. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué probabilidad le ponemos? ¿No es cierto? Si nunca he construido este tipo de cimentación con aisladores sísmicos, pues, ni idea, ¿no? O si nunca he hecho estructura de concreto con pernos de anclaje, tampoco. Entonces, nuevamente se refuerza la idea de que esto tiene que ser gente ya experimentada. Pero el riesgo está ahí. El riesgo está ahí. Muy bien, ¿cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa que podría originar esto? Bueno, que las especificaciones técnicas de los aisladores han sido deficientes. O podría haber habido un deficiente aseguramiento de calidad en los dados de concreto. Cuando pusiste los pernos, entonces podrían ser esas cosas, ¿no? Y los impactos, pensemos en lo peor que puede pasar, ¿no es cierto?, cuando esto no encaja. Entonces, ¿qué hacemos? Devolvemos los aisladores a Italia, a Estados Unidos, a Freycinet, nos aceptará que le devolvamos los aisladores porque no encajan, o tenemos que rehacer la cimentación. Entonces, miren, rehacer cimentación armada, con doble malla, ¿no?, con vigas de conexión, es una locura, ¿no? Pero ese es el efecto, pues. Ese es el efecto. Entonces, veamos qué cosa hay acá, ¿no? Bueno, hay retrasos de la obra, mayores gastos generales, reproceso, demolición, y por último, tendrás que pagar una nueva fabricación de los aisladores. Tendrás que viajar al país de origen para asegurarte de que lo hagan bien, o de que tu plano está bien entendido. ¿Sí? Pero como no somos conscientes de los riesgos y decimos, no, ya si pasa algo lo arreglaremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hubiese tenido mi bola de cristal y hubiese dicho, oye, no, mira, va a pasar esto, que no van a encajar. Pero tú como contratista, ¿qué hubieses hecho? ¿No? Lógicamente, atacado las causas. Y de repente hubieses pensado, ¿sabes qué? Al residente, tú viajas a Italia y te aseguras que los aisladores los hagan con las medidas exactas con las cuales nosotros estamos enviando. Entonces, muchos contratistas, dueños de empresas, te dicen, no, ¿cómo le voy a pagar pasajes en avión, hotel, se va a ir a pasear, en fin? Pero ¿cuánto cuesta ese gasto versus todo esto
¿qué tendría que suceder? Entonces, eso cuando hablamos en el tema de gestión de calidad, lo vemos en el tema de costos de calidad y costos de no calidad. Eso también está amarrado con el tema de riesgos. Costo de calidad y costo de no calidad. Son conceptos que también valdría la pena en algún momento conversarlos. Bien. Entonces, el OCE, un poquito para tratar de estandarizar los riesgos, ha dado algunas clasificaciones, ¿ya? Pero no es suficiente, es una clasificación muy superficial. Y el OCE te dice, mira, hay una clasificación de riesgos al diseño. Una guía del OCE. Y, lógicamente, los malos diseños van a repercutir en todo esto, ¿no? Y esto lo vemos todos los días. Si hay 90% pues, de expedientes mal hechos, entonces miren el alto riesgo que existe. Entonces, Contraloría identifica adicionales de obra, sobrecostos, más la corrupción, más los expedientes, ya pues, colapso total. Las 1000 obras paralizadas que les decía por que no se gestionaron bien los riesgos, no en la ejecución, sino en el expediente. Riesgos de carácter, ya que esto sí es netamente responsabilidad del contratista. Y lo vemos en ¿no? Entonces, pregunto, ¿no? ¿Esto es un riesgo o no? Que te pueda pasar eso en tu obra. ¿Es un evento? Sí es un evento. Muy bien, ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que ese colegio que tú vas a construir de 2 pisos, 3 pisos, 10 pisos, te pase esto? ¿Qué probabilidad? Entonces aquí, de repente, alguien me dice, bueno, la probabilidad es baja porque nunca, bueno, uno dice 100%, dice. No, y ese ya es muy pesimista. ¿No? Fue la pregunta anterior. Hay bueno, el nombre ahí se pone como iPhone, ¿no? Bueno, no está poniendo su nombre, ¿no? Otro ingeniero dice muy baja. Bueno, pero Jorge Morales, dime una probabilidad. No me digas muy baja o muy alta, dime una probabilidad. Porque los riesgos tienen que evaluarse así. Si no, sería incertidumbre. 10%, perfecto. Entonces, Jorge Morales, Jorge Castañeda dice 30%. Ojo, significa que de 10 obras que tú has hecho, 3 obras han colapsado por el encofrado. ¿Sí? Entonces tienen que evaluarlo de esa manera, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambió la probabilidad, ¿no? Porque este es un riesgo potencial. Ahora la pregunta es, muy bien, si tú tuvieras tu bola de cristal y sabes que esto te va a ocurrir, ¿no te empezarías a preocupar? Esa es gestión de riesgos. ¿Ya? Entonces, ¿no pensarías en evaluar cuáles pueden ser las causas probables? Eso es gestión de riesgos. ¿No te empezarías a preocupar, bueno, cuáles son los impactos? Oye, aquí murió mucha gente, ¿no? Y si no tenían los documentos en regla, TPPs, seguros, la ficha de ATR firmada, la SUNAFIL te metía una multa por, creo que son 200 UIT, me parece, por fallecimiento, por cada trabajador muerto, ¿no? Entonces es una deuda millonaria. Pero estos son los riesgos de construcción, estos sí son exclusiva responsabilidad del contratista. Esta es una probabilidad. ¿No? Y no es lo mismo, como digo, después hacer una casa de un piso de 2,50 metros, perdón, 2,50 metros, ¿no? Que pese a hacer un mezanine de, no sé, de 10 metros, ¿no es cierto? De altura. ¿Sí? Bueno, felizmente ya van a venir los ingleses a que nos enseñen a hacer casas de un piso, dice, ¿no? Porque hasta para eso van a llegar. Para hacer postas médicas y colegios hasta de un piso. Pero bueno, ese es otro tema. Miren acá esta losa armada, en doble sentido parece, también. ¿Sí? Bueno, aquí ya aprendí a hablar, ¿no? Entonces, si hubiera una gestión de riesgos y tú estás viendo tu bola de cristal y dices, oye, mira, esto va a pasar el día de mañana cuando hagamos los empalmes. ¿No? Entonces, porque aquí, pues, ¿cómo lo solucionas? ¿No? Nuevamente digo, los ingenieros somos especialistas solucionando, pero no somos especialistas evitando de que esto suceda. Entonces, tienes que evitar que esto pase. Y para eso es el plan de gestión de riesgo. Ya, miren esta obra en Tumbes. No sé si habrá alguien acá de Tumbes.
del gobierno regional que colapsa cuando iba a inaugurarse, ¿no? O sea, se cayó todo el techo de la gradería. ¿Sí? Entonces, esto es un riesgo, claro. Habría que ver las causas, consecuencias, impactos. ¿Sí? Nuevamente, riesgo de construcción. De repente una pésima imprimación. ¿No? ¿O cuál es el riesgo de que en tu obra tengas esto? Miren esa caja de desagüe. ¿Sí? Bueno, podría ser el expediente técnico mal hecho, alguien podría decir, ingeniero, la casa la construyeron después. Podría ser también, porque la casa no estaba cuando instalaba las tuberías de desagüe y las cajas, no estaba la casa. Y después la construyeron, ya no es culpa del contratista. O sea, hay toda una serie de posibilidades, ¿no? Pero esto podría ocurrir. Entonces, la gestión de riesgo lo que busca es evitar este tipo de problemas. Tenemos riesgos de expropiación de terrenos también, que son pues típicos de los proyectos de tajo abierto, carreteras, canales, saneamientos, ¿no? En edificaciones pasa muy poco, pero por ahí también hay algunos problemitas. Bueno, y suspende la obra, pues, porque ya no puede, pues, ¿no? Acá, presidente, inspeccionando los trabajos, que acá dice, se va a suspender por 2 meses mientras se cumple con el saneamiento de la compra de algunos terrenos. Oye, pero si esto pasa todos los meses, esto pasa todos los años, ¿acaso no es mejor que sanear antes de licitar? Pues nuevamente digo, ¿quién está gestionando los riesgos antes de la ejecución? Ningún organismo del Estado, ni el OCE, ni la Contraloría, ¿no?, ni el MEF se preocupa por esto. Por eso es que en algunos países existe un Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que gestiona todo este tema. Acá cada uno se manda por su lado. Cada unidad ejecutora construye como quiera. Al final tenemos 1000 obras abandonadas. Esas son las consecuencias. Entonces nos falta un ente rector. Y por ahí también hemos hecho algunas propuestas. Si hay tiempo se las comento. Bueno, comuneros paralizan obra de mantenimiento. Bueno, entonces en tu carretera, oye, tendrás que evaluar qué riesgo hay de que estos comuneros me paralicen la obra. Entonces tendré que evaluar ya antes de, tus primeros días antes de que te entreguen el terreno inclusive. Entonces tendrás que empezar a averiguar para tratar de mitigar. Lógicamente esto se debió prever antes, ¿no? Con el tema de explotación de canteras, de acceso a la tierra. Esto se debió prever antes. Entonces, riesgo de expropiación. Riesgo geológico también, ¿no? Este es uno de los que se presentan, son más difíciles de identificar tal vez porque las consecuencias son fuertes, ¿no? Una falla geológica en una obra, olvídate, ¿cierto? El problema es que a veces las fallas se pueden presentar después de, o justo cuando está ya por pintar, ¿no? Entonces termina la carretera, quiere señalización, pequeño sismo, o a veces sin sismo, se te fracturó la vía, ¿no? Totalmente, falla geológica. Pues nuevamente esto es un riesgo. ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? Eso tiene que ir identificando también el proyectista. ¿Qué probabilidad hay de que esa falla se pueda activar? En el peor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos tienes que saber qué fallas hay. ¿Cierto? Y bueno, este es un videito sobre justamente lo que estamos hablando. Vamos a ver. Esta mañana se registró una falla geológica cerca del kilómetro 580 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, entre las localidades de Solo y Churiacu, en la provincia de Lamas. Por más de 3 horas se vio interrumpido el tránsito vehicular porque la pista quedó en estas condiciones. Los pasajeros hicieron transbordos para poder llegar a sus destinos. Los vecinos de la zona también resultaron afectados con el hundimiento de 2 viviendas que quedaron inhabitables. Sin embargo, desde la madrugada escucharon fuertes ruidos como si se tratara de una avalancha de piedras. Un sonido que parece que una piedra que estaba en una roca grande. Y nos salimos, estaba rompiendo esto y eso de ahí. Ajá. Venir desde arriba, Cuando estos riesgos son asumidos por el contratista porque está en concesión la vía, no hay mayor problema, ¿no?
van a tener que arreglar y después eso lo facturan al Estado y lo tienen que pagar. Pero cuando tú estás haciendo un contrato, ahí sí no. Bueno, y saldrán los adicionales, excelente, pero igual eso te genera paralización, te genera retraso. El tema es que el riesgo está presente. Entonces, el tema de riesgos geológicos, muchos ingenieros civiles, ¿no? No estamos preparados para evaluar el tema geológico. Pues hay que consultar con un geólogo, ¿no? Lamentablemente nuestra formación académica en geología, geotecnia, no es muy buena todavía en las universidades. Creo que esa es una materia que debería reforzarse un poco más. Bueno, hay riesgos también de interferencias de servicios afectados, ¿no? Por ejemplo, una pavimentación urbana. Las pavimentaciones urbanas, créanme, son los proyectos que tienen más interferencias. No sabe la cantidad de interferencias que te salen durante el proceso constructivo. Encuentras tuberías de agua, encuentras tuberías de agua clandestinas, encuentras buzones que no están registrados, ¿no? Instalaciones eléctricas, telefonía, veredas que se salen, veredas que se meten, postes que invaden la vía, una serie de cosas y casos que hay que son riesgos que a finales te afectan al plazo de la obra. Podrían afectarte también a la... Por eso es que el tema de drenaje pluvial en las ciudades de costa, ahora que ya se firmó ese convenio con Inglaterra, en el Reino Unido, para ese tipo de obras sí me parece que, haciendo una opinión aparte, el tema de gobierno a gobierno, los pactos sí son correctas, ¿no? O sea, venir a hacer mega obras de 1.000 millones, obras de 1.500 millones de soles que vale el drenaje, por ejemplo, de Chiclayo, o de Piura o de Trujillo, porque no hay empresas que tengan ese know-how de haber hecho ese tipo de proyectos en ciudades de costa. Entonces ahí sí conviene, ¿no? Pero para obras pequeñitas, pues, de un colegio, de un piso, una posta médica, creo que ahí el gobierno se equivoca. Pero entonces, aquí hay una serie de interferencias que cualquier drenaje pluvial que se quiera hacer en costa va a tener una serie de paralizaciones, ¿no? Que yo no le futurizo un buen destino, ¿no? Es probablemente que terminen quedando paralizadas las obras. Bien, entonces son riesgos de interferencias. Bueno, acá hay otra foto, otra vista. Son obras que tienen mucha interferencia. Bueno, hay riesgos ambientales también. Esto está en la guía del OCE, pero solamente lo menciona así en forma general, no te da un detalle de cada uno. Y esto está relacionado no solamente con el tema de que no tengas los certificados, ¿no?, a la mano, sino que el riesgo se puede presentar durante la ejecución y de repente tú no te das cuenta. O de repente tendrías que haber sacado una certificación adicional de alguna entidad, ¿no? O de repente eso está relacionado también con el tema arqueológico, ¿cierto? De repente estás afectando a las cuencas de agua y te paralizan la obra, ¿cierto? O de repente viene la Contraloría y te dice que estás poniendo en peligro, ¿no?, porque estás contaminando el medio ambiente. Entonces podrían ser riesgos también de la parte del proceso constructivo, que al final te van a afectar al plazo porque te van a paralizar la ejecución de obra. Riesgos arqueológicos también de esto se viven cada rato, ¿no es cierto? Encuentras esqueletos, huacos durante las excavaciones. Pasa mucho en proyectos de saneamiento, en ciudades de costa sobre todo. Toda la costa del Perú, durante años, ¿no?, ha sido asentada por asentamientos de culturas pre-incas, y todos esos restos están ahí enterrados. Pasa mucho, como digo, en tema de saneamiento. Entonces, viene el arqueólogo, te paraliza la obra, a pesar de que puedes tener tu certificado, ¿no?, rescate arqueológico. ¿No? Puedes saber que los certificados son por ahí nomás así simples, no hay mayor tema. Y durante la excavación te sale algo, ¿no? Entonces tienes que paralizar. De ejemplos como estos hay varios, ¿no? Y peor aún, imagínate cuando ya has ejecutado algo, ¿no? Esto pasó en Cusco. No sé si habrá alguien acá de Cusco, y ya inicialmente le ordenan demoler una obra. Es una obra privada. Pero también en obra privada tiene que evaluarse también la gestión de ríos, no solamente porque la ley lo exija, sino por el tema privado con mayor razón, porque es tu dinero, ¿no? Entonces ya le está ordenando demoler, ¿no?, la construcción. Y yo no creo que este hotel, bueno, no sé, desconozco el caso de cerca, no se haya preocupado por sacar las certificaciones, ¿no? No creo. Estamos hablando del Sheraton. Entonces lo más probable es que sí sacó, pero a pesar de eso se presentaron estos inconvenientes. Inclusive hasta en esta época del COVID, también hubo un problema en Arequipa porque querían hacer un cementerio y le enmendaron la plana al alcalde porque le dijeron, ¿sabes qué? Mira, ahí no puede porque también estos tienen restos arqueológicos. Entonces también hay riesgos acá a este nivel.
Esto relacionado con lo anterior, los permisos, ¿no? Permisos y licencias. El problema aquí es que a veces, por ejemplo, ni el proyectista ni el contratista saben que tienen que sacar un permiso especial. Pasa mucho con el tema de cuando estás construyendo cerca de costas, ¿no? Que tienes que sacar un permiso de la Dirección de Capitanías y Guardacostas. Entonces, no sabemos, de repente ni la entidad sabía, pero el riesgo está ahí. Entonces, meramente paralización. Bueno, riesgos vinculados a accidentes, esto sí ya creo que lo manejan muy bien todos. También son riesgos, pero esto ya va más en el tema del plan de seguridad, ¿no? Por esto sí hay casuística, hay metodología, y hay una normativa muy específica, pero también son riesgos porque aquí el riesgo más alto es que se muera alguien, y si no tiene todos los protocolos con evidencias, la multa te va a caer a ti, ¿no? La multa te va a caer a ti. Pero esto también está relacionado con los daños que puedas hacer a terceros, no solamente a tus trabajadores, sino qué pasa si tu construcción empieza a dañar viviendas en los costados. Son riesgos también, claro, hay que evaluarlos. Bueno, dice la consecuencia que te van a paralizar la obra, ahora que la SUNAFIL va a tener mucho más trabajo, cuando se reactiven las obras públicas. Y está también los riesgos derivados, pues, lo que era similar a los del tema de emergencia, a eventos de fuerza mayor o de caso fortuito, ¿cierto? Y aquí pues hay toda una, nuevamente, disyuntiva legal, ¿no? Las obras que se han paralizado, ¿se puede alegar a lo que es suspensión o lo que es paralización? Viene nuevamente el tema legal, ¿no? Porque hay un vacío, pues nadie se espera que se va a paralizar todo por el tema de la pandemia. Pero lo cierto es que no es culpa ni del contratista ni de la entidad, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto creo que tienen que resolverse todas las denuncias que haya por ahí en arbitraje y todo eso. Pues son riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, bueno, el gobierno en su momento declaró un estado de emergencia nacional, ¿no? El 15 de marzo, bueno, empezó a regir a partir del 16 de marzo. Después MINSA también sacó por ahí su documento técnico, lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición, ¿no? Esto para todo tipo de proyectos. Lo mismo hizo Vivienda, ¿no? Sacaron sus protocolos. Estos son temas regulatorios, ¿no? Son riesgos al final, no estaban previstos, ¿no? Transportes hizo lo suyo, también sacó sus protocolos, ahí están en internet, están publicados. El OCE también hizo lo suyo, sacó una directiva, muy esperada esta directiva, porque se pensaba que iba a ayudar muchísimo, pero al final prácticamente ha dejado todo, como dicen, agua tibia, ¿no? Ni frío ni caliente. Y bueno, los residentes, o sea, ustedes tienen que presentar su plan, ¿no? Plan de vigilancia y control para que puedan reiniciar sus trabajos. Pero ojo que el plan aguanta todo, ¿eh? El plan aguanta todo. Bueno, ya se implementaron las fases de implementación para que se vayan levantando las actividades económicas, las 4 fases. Recientemente salió este decreto también de reanudación de actividades económicas, ¿no? Dentro del marco de emergencia sanitaria nacional, y que no incluye algunas regiones del país, ¿no es cierto?, por sus altos niveles de contagio. Entonces, estos son los indicadores. Proyecciones de Capeco, el sector construcción va a caer un 50% y se perderían 700.000 empleados formales. Pero aquí también yo creo que, mi opinión personal es que se está exagerando con el tema porque dicen, no, se van a perder 1 millón de empleos. Pues aquí un poquito que está exagerada la noticia, porque en realidad no es que se estén perdiendo. Perdiendo significaría que nunca más esos puestos se van a dar. Lo que se está pasando es que esos puestos se están, digamos, prolongando en el tiempo para que puedan activarse, ¿no? Pero no es que se estén perdiendo, ¿cierto? Entonces a veces dicen, no, van a quebrar N cantidad de empresas privadas. Las empresas privadas se van a levantar, por más que la economía del Perú es una de las economías más sólidas de Latinoamérica, se va a levantar pase lo que pase. Se podría levantar mucho más rápido inclusive si es que algunas propuestas del gobierno sean las adecuadas, ¿no es cierto? Pero no es que se pierda todo, ¿ya? Bueno, otro indicador, 30% se va a hundir, y bueno, en su momento, y aquí sí creo que me parece que hubo un error del gobierno, todo lo que es el sindicato de construcción civil pidió también
que a ellos se los incluya dentro de los bonos, ¿cierto? Pero no se los incluyeron, no los incluyeron. Si yo quisiera reactivar el sector construcción, mi opinión es que sí debió respaldarse a las decenas de miles de trabajadores de construcción civil, porque en la práctica ellos eran los más afectados. Bueno, a nivel de obras privadas, eres un representante de Capeco, pronostican 1.700 obras residenciales privadas a nivel nacional, y esto es un tema lógicamente que paraliza también la economía, y hay mucho puesto de trabajo acá que se pierde, y a nivel nacional tenemos esos indicadores. Por ahí una colega me los pasó de Infoobras, ¿no? Lo verifiqué y están por ahí. En el Perú, antes del COVID, miren, teníamos 2.400, casi 2.500 obras paralizadas, eso es antes del COVID, ¿no? Y las obras que se estuvieron ejecutando a nivel nacional, 16.000. Y bueno, y obras sin ejecución más o menos 11.000. Ahora que están en licitación, que están en arbitraje, no en arbitraje, no, que están por ahí suspendidas, ¿no? Pero no están ni paralizadas ni en ejecución. Entonces, en el mejor de los casos, que se levante la pandemia, entonces tendríamos 16.000 obras. ¿Qué obra hay ahí, Luis? 16.000 obras a nivel nacional. ¿Se imaginan la tremenda carga que significa estar controlando que haya o no hayan contagios en estas obras? Hablamos obras pequeñas hasta obras grandes. Obras grandes. 16.000. O sea, es muy complejo el sector construcción, ¿ah? Bueno, en total algo de 30.000 obras a nivel nacional en el país. Entonces, ¿qué problemas se pueden presentar cuando tú reanudes tu obra? Aquí vamos ya aterrizando ya el tema del COVID, ¿no? Definitivamente el riesgo es el de contagio. ¿Sí? El riesgo es contagio. La pregunta es, nuevamente, ¿qué pregunta piensan que les voy a preguntar? A ver. Ya, dígame la respuesta, antes de que les haga la pregunta. ¿Qué pregunta es la que sigue acá? Ya les puse el riesgo. 3% dice. Entonces, según Wilfredo Anticona, dice que existe un 3% de probabilidad de que... 3% de muertes. No, hablemos del contagio. Pero bueno, Henry Barragán dice... mi opinión es que en una obra, en mi obra, en todo caso, esta es tu obra, no puedes generalizar para todas las obras. Cada obra va a tener que hacer su propia probabilidad, porque es tu propia obra, tu propia ubicación, tu propio alcance, tu propia meta, ¿no? Entonces Henry Barragán dice, yo creo, ingeniero, que hay un 60% probabilidad de contagio en mi obra, de que un trabajador de mi obra se contagie. Enrique Bautista dice 80%, José Gómez dice 5%, bueno, de repente no es una obra muy compleja o no hay mucho contacto. Depende de la implementación del plan. Claro, esa es parte de la mitigación. ¿Ah? 50% dice Remix, 10%. Bueno, aquí sí parece que no hay algo que coincida, ¿no? 70% dice Oscar Chávez, 10% dice Wilson. Bueno, hay una probabilidad. Hay una probabilidad. El tema es que tú, para que tú hagas tu análisis de riesgos, en primera instancia tienes que asignar una probabilidad. O sea, no puedes hacer el plan, o sea, primero no puedes plantear, voy a hacer esto, y después asignas la probabilidad. No, ahorita, así, en condiciones normales, lógicamente, de repente utilizando solamente mascarillas o utilizando algo simple. ¿Qué probabilidad de contagio hay? Por ahí dicen menor de 10%. Claro, depende de la zona. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas? Aquí viene el análisis. ¿Cuáles serán las causas de que te vayas a contagiar con COVID? Porque un trabajador tuyo se contagia. Definitivamente, deficiente implementación de los protocolos de seguridad. Pero hay una más, la que más me preocupa. Idiosincrasia y descuido del trabajador. Ustedes saben que el sector construcción, en general, no hablo de las obras privadas, ¿no? Es uno de los sectores más informales que hay. Así, más informal, y ustedes lo saben que están en obra. No solamente porque el residente no es que no quiera hacer la cosa bien, sino porque dependemos de un contratista, dependemos de un dueño de la empresa, dependemos de la corrupción, los vacíos legales, hay mucha informalidad, dependemos de los sindicatos, las amenazas, o sea, hay todo un bagaje aquí de variables, ¿cierto? Pero hay mucha informalidad. Entonces, y me preocupa mucho la idiosincrasia del trabajador, el descuido que pueda tener el trabajador, no solamente en obra, sino cuando vaya a su casa. ¿Ah? Muy bien, ¿y cuáles son los impactos?
Nuevamente. Aquí viene el tema, aquí viene lo crítico. Fallecimiento de un trabajador. Que un trabajador se te muera. La pregunta aquí es, oye, si se muere un trabajador con COVID, ¿el seguro lo cubre o no lo cubre? ¿El seguro lo cubre o no lo cubre? ¿Sí? Alguien te podía denunciar de repente penalmente porque su trabajador, un padre, una esposa, porque ese trabajador se contagió en tu obra. Esa es otra pregunta que habría que empezar a analizar. Si cabe esta posibilidad de que te puedan denunciar penalmente porque de repente no implementaste adecuadamente un protocolo y este trabajador se contagió. O le dejamos que sea la responsabilidad del trabajador, que él vea si se contagia o no se contagia. O lo hago firmar una declaración jurada que él me diga, si me contagio es mi responsabilidad. O sea, miren, todas estas cositas muchos de ustedes las pueden estar analizando. Y lamentablemente no hay algo estándar vivido estos problemas. Entonces, una obra pública no es como abrir un restaurante, no es como abrir una ferretería, un centro comercial, no, no es así. No es así, tiene mucha variabilidad. Bien, entonces, podrían haber multas también. A ver, si se te muere un trabajador, digo yo, la SUNAFIL aplicaría una multa por muerte de contagio de COVID. Estoy seguro que en la SUNAFIL se están preguntando eso también, ni ellos saben. Y bueno, lo que sí te han dicho es de que si hay una muerte o un contagio, creo, se paraliza la obra. Entonces, nuevamente digo, ¿cuál es el riesgo de que se paralice por segunda vez tu obra? Y si se paraliza por segunda vez tu obra, ¿quién asume esos gastos generales? ¿Los asume el contratista o se los vas a pedir a la entidad? Ahí nuevamente viene el otro vacío legal. ¿Cierto? Lo dejo ahí porque esto hay mucho que hablar y de esto es lo que no se habla. O sea, por eso le decía al comienzo, los que llegaron temprano a la conferencia, esto no es una conferencia de los protocolos de bioseguridad, no es una conferencia de lo que dice el OCE, más bien es una conferencia de lo que no dice el OCE, o de lo que no dice el MEF, o lo que no dice el presidente. ¿No? Porque el resto ya está escrito, ustedes lo pueden agarrar, lo leen y ya, son campeones en esto. Pero este es el análisis que más bien deberíamos estar pensando todos, cuáles pueden ser las causas nuevamente y los impactos probables, ¿no?, más dañinos que podría pasar, ¿no? A ver, seguimos con las diapositivas. Y bueno, y como les decía, esto es lo que me preocupa, ¿no? Que paralicen obras por brote de coronavirus. Por brote de coronavirus. Aquí viene el tema. Y ojo que son 16.000 obras, ¿no? 16.000 obras. En otros países, en España, por ejemplo, pasó eso. Lo que pasa es que hay países que son muy capitalistas y muy neoliberales, Chile también. Pero bueno, llegó la pandemia y las obras públicas no las paralizaron. ¿No? Y más bien en España los ingenieros, los arquitectos, más bien los aparejadores, por si acaso los que no conocen, es un gremio que reúne a los maestros de construcción civil. Tienen hasta su colegio profesional, me parece, ¿eh? Y se le llama aparejadores. ¿No? Entonces, más bien, ellos pedían, oye, gobierno, paraliza la obra. Paraliza las obras. ¿Sí? Bien. Eso pasa en otros países, ¿no? Un poquito más de conciencia. Bueno, pero aquí no fue necesario. Esto es lo que pasó en Chile. Bien, imágenes de lo que está ocurriendo en Providencia. Ojo con este tema que también está tomando bastante cuerpo en la agenda noticiosa de esta mañana. Hay un grupo de trabajadores que ha paralizado una obra de construcción de edificios en la comuna de Providencia. Hay una decena de trabajadores al menos que se señalan como eventuales contagiados. Reclaman falta de sanitización para trabajar de manera segura. Vemos la imagen ahí del Buenos Días a Todos que está reporteando también el tema en nuestra señal abierta. A este lugar que está ubicado en la calle Llewellyn Jones en Providencia llegó la Seremi de Salud a fiscalizar el lugar, a recopilar antecedentes. Esto comenzó pasadas las 9 de la mañana. Al menos una veintena de trabajadores de esta construcción paralizaron la obra del edificio en ese lugar
luego de denunciar la presencia de varias personas con el COVID-19 en su interior. Según los antecedentes preliminares, son varios los obreros que están reclamando falta de medidas para tener un retorno seguro al trabajo. Y ojalá que respeten a todos nuestros compañeros de distintas horas, que esto siempre es un precedente, para que nos cuiden, nos tengan cariño. Nosotros tenemos familia, tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Como le decía yo, cerca de mi casa hay varios adultos mayores, yo tengo a mi papá y todos estamos en riesgo, así que no hay que respetar a los trabajadores. Está personal de la PDI, nosotros lo podemos ver justamente con sus placas y con sus uniformes propiamente tal, y al interior también Seremi de Salud, Carabineros y el representante legal de esta empresa. Mari, te escucho. Hombre, el cargo a cada uno de los trabajadores que están acá afuera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos en la mañana no se habían identificado, según el testimonio de los trabajadores, a los contactos directos de quienes sí habían resultado positivos. Y finalmente eso es lo que los tiene hoy día un poco complicado, ¿no? ¿Ustedes saben cuáles son los contactos directos de estos casos que han resultado positivos? No, pues así como lo le dije yo, las reducciones de los espacios son chicos. O sea, para ustedes son todos contactos directos. Claro, todo contacto directo, todo contacto directo. Entonces, como ven en el video, fíjense, hay toda una logística, ¿no? Se detectaron contagios y llegó la policía, y vestidos de blanco, sus placas. Entonces, pregunto si es que este tipo de logística se va a implementar cuando las obras públicas en el Perú se empiecen a reactivar y se presenten los contagios. Entonces, ya hay experiencia ya en otros países. Entonces, es un tema que se tiene que evaluar muy bien. Bueno, esto lo paso porque es Bueno, entonces los riesgos que más o menos hemos identificado por el tema del COVID, estos riesgos los paso rápidamente porque son riesgos para condiciones normales, digamos, de ejecución de obras. Como le digo, lo vemos en algunos cursos que dictamos por ahí. Pero, como ahora nos preocupa el tema del COVID, ahí les presento el primero. Que también pensábamos que la directiva 005 del OCE se iba a pronunciar, ¿no es cierto? Pues hay un riesgo muy alto, ¿no?, de que no encuentres un reemplazo del ingeniero residente, ¿no? Por un tema de edad, ¿no es cierto? O porque sencillamente no cumple, pues, ese doctorado que han pedido para la ejecución de la obra, ¿no? Y como era el único que cumplía en el país ese requisito muy especialista, pues va a ser imposible que encuentres otro ingeniero que tenga esa misma calificación. Y el OCE no ha dicho nada. Entonces, vas a presentar a un ingeniero, la entidad te va a decir, no cumple el requisito. Nuevamente empieza la pelea. Yo creo que aquí el gobierno sí pudo corregir esto y ser un poco más flexible en el sentido de que por esta vez, por excepción, se permitirá que los ingenieros residentes, especialistas, en caso no puedan ellos reincorporarse por edad, por distancia, por lo que fuera, o porque ya no quieren sencillamente porque tienen miedo a contagiarse, no lo puedes obligar, se pueda aceptar, ¿no?, profesionales de similares características, ya no iguales, sino de similares, inclusive inferiores, ¿no? Tranquilamente con esto podríamos ayudar mucho. Entonces le están dejando a libertad de que la entidad decida. Bueno, y lo mismo pasaría con la supervisión. Si la supervisión ya no puede continuar, ¿qué dice el OCE? Bueno, designa un inspector. O sea, vamos a tener obras de 10 millones, obras de 5 millones, de 20 millones, como era antes, con un inspector que con las justas tiene bicicleta para poder irse a la obra porque la entidad no le da. Entonces, miren la magnitud de esto, ¿cierto? Entonces, ese es el primer riesgo que ustedes tendrían que evaluar cuando ya decidan reiniciar su obra o presentar su plan de gestión de riesgo, ¿no? Bueno, y ya sabemos si una obra se hace sin supervisión, bueno, probablemente muchos contratistas estén felices, pero el problema no hay que verlo aquí, lo que le conviene al contratista, lo que le conviene al supervisor, o lo que le conviene a la entidad, lo que quiere el alcalde, el gobernador. Hay que verlo es lo que le conviene al país. Eso tiene que verse en una visión macro, no solamente individual. Entonces, lógicamente, al país le conviene que la obra pública cumpla su objetivo de calidad. Y si no tengo supervisión, lo más probable, nuevamente digo, ¿qué probabilidad hay de que la obra salga bien sin supervisión? Por ahí ustedes también tendrán sus indicadores, ¿cierto? A ver, segundo riesgo, que va a existir una dificultad para que puedas de repente adquirir algún insumo importado o de otras regiones. Porque la obra pública, señores, involucra no solamente la obra pública,
involucra una serie de servicios que tienen que también activarse. Ferreterías, proveedores, alimentación, transporte, ¿no es cierto? Entonces, todo eso está relacionado con la obra pública. Entonces, podría haber, dentro de tus insumos, de repente tendrías que hacer un listado de los insumos y empezar a evaluar cuál de estos tendría una alta probabilidad de que no la puedas conseguir. Porque no vaya a ser que después le digas a la entidad, señor entidad, ¿sabes qué? Por decir un caso, ¿no? Acá, no encuentro alambre número 16 en la región. Entonces vas a pedir nuevamente ampliación de plazo. Vas a paralizar la obra, en el caso de que el insumo sea pues para algo crítico, ¿no? O no encuentro, a ver, no sé, pues, la cerámica de 30 por dientra de alto tránsito de ese color que está en el expediente técnico porque lo fabrican en Lima y no hay viajes todavía y demora la producción, entonces esa es otra probabilidad. ¿Sí? Entonces en una hora pues hay fácil, no sé, ¿cuántos insumos habrá? Unos 500 insumos en general. Entonces tú tienes la responsabilidad de empezar a evaluar eso y tenerlo claro. Tenerlo claro. Tercer riesgo. Bueno, lo mismo pasaría con el tema de maquinaria, ¿no? Dificultad para comprar un repuesto, para hacer mantenimiento, para hacer una calibración de un equipo que es muy sofisticado, que el proveedor está en Lima, o está en el extranjero, en fin. Entonces, cada obra, fíjense, tiene su propia casuística. No se podría generalizar, pero esto sí, también tendrías que evaluar. Lo mismo para los ensayos de laboratorio. Desde una simple esclerometría hasta un ensayo de vida Becker, para ver depresiones. Entonces, inclusive muchas partidas podrían estar condicionadas a este ensayo. ¿Qué pasa si el ensayo no lo puedes hacer? Bueno, lo dice el expediente. Y si no lo haces, no lo pagas, no lo valorizas. Y ahora, ese es otro riesgo que tienes que evaluar en tu expediente. Digo, en todas las obras. Por citar dos ejemplos, nada más. Podría pasar desde una rotura de probeta, inclusive. No hay prácticamente todo este carril. Chiclayo, Lima, Trujillo, la capital, porque no hay, en tu sitio no hay las prensas. Y bueno, esta es otra probabilidad también, porque si tú activas obras públicas, tienes que activar necesariamente las entidades. Nosotros sabemos que para que te firmen una valorización, la prueba pues, pasa por 5, 6, 7 oficinas. Cada una le pone su sello, regresa de nuevo a la alcaldía, regresa a tesorería y nuevamente reciente te paga. ¿Y qué pasa si la entidad no implementa ese protocolo? Te va a demorar el pago, ¿cierto? Si ahorita nomás te están demorando en pagar, ¿no es cierto? 1 mes, 2 meses, ya al tercer mes puedes reclamar, ¿no? Mientras tanto no puedes reclamar, según la ley. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, de repente podrá haber una hora paralizada por falta de pagos. ¿Sí? ¿Por qué? Para que siga toda esa burocracia de aprobación y valorización y pago, pues la entidad tiene que estar trabajando, de repente no al 100%, pero no sé, 70, 80%. Y eso implica que la entidad también tiene que implementar su protocolo de seguridad para que esos funcionarios públicos no se contagien. Entonces también por ahí estamos un poquito amarrados. Y bueno, trabajadores, y si tú no le pagas a tu trabajador, ya pues, ahí están en derecho de paralizar los trabajadores, ¿no? Los obreros. ¿No? Riesgo 6. Bueno, el tema de contagios por ¿no? congestionamiento en las cuadrillas. Entonces, no es lo mismo una cuadrilla de 2 obreros que una cuadrilla de 8. No es lo mismo la partida de topografía, replanteo, trazo, está el topógrafo y la mira, el portamira, que tener partidas de asentado de ladrillo, que tener partidas de encofrado, de acero, ¿cierto? O de vaciado de concreto, donde hay mucha congestión. Entonces tendrás que evaluar, y ahí también hay otro vacío, porque al evaluar rendimientos, ¿cierto? De repente vas a bajar rendimientos. A pesar de que trabajes de repente inclusive con concreto premezclado, ¿no? Y tendrás que equipar a todos tus operarios, obreros, de esta manera. Y eso sí, me parece que están pidiendo que lo incluyas. Entonces, Ministerio de Vivienda, ellos mismos dicen, ¿no? Que el sector construcción va a trabajar a una capacidad menor al 50% de la cuarentena, luego de la cuarentena, ¿no? El 50% va a bajar la capacidad. Entonces, decía, no es lo mismo hacer una vestidura, un derrame, un terrajeo en una puerta, en un vano, ¿cierto? Donde la cuadrilla pues es 1-1, y donde sí se podría controlar,
que hay una cuadrilla donde pues, el expediente dice 10 obreros, 10 peones, 3 operarios, un oficial, bueno, y 10% del capataz. Entonces, esto ameritaría replantear los rendimientos y por lo tanto viene la gran pregunta. Si hay nuevos rendimientos, bueno, hay nuevo costo unitario. Y si hay nuevo costo unitario, hay nuevo presupuesto. Y si no hay nuevos rendimientos, podría haber también nuevo plazo. Salvo que duplique las cuadrillas en otro turno. Y eso, ¿quién lo paga? Según lo que tengo entendido, bueno, yo no soy especialista en la ley de contrataciones, ni soy abogado, pero salen tantas directivas que ya marean. Tengo entendido de que esto lo vas a tener que solicitar después de que reanudas la obra. Presentas tu protocolo, inicias la obra, y después presentas estos adicionales que, a tu opinión, por tema de justicia, te corresponden. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si no te aprueban los adicionales de obra? ¿En qué momento? Sabemos que eso tiene su plazo y todo lo demás, ¿no? Por ahí te van a decir, bueno, mayor distanciamiento, ¿no? Un mayor distanciamiento, pero hay partidas, por ejemplo, si es asfaltado, ¿cómo evitas ese mayor distanciamiento? No se puede, ¿no? Porque va a haber cruces de personas. ¿Sí? Entonces tendrás que pensar muy bien todos los EPPs que tienes que utilizar. En algunos, bueno, esto están proponiendo también en el Perú, pero esta noticia es de Colombia, están promoviendo distancias y horarios flexibles. O sea, por ahí plantean 2 turnos, que vaya un turno en la mañana, otro turno en la tarde. De repente alguien en la noche podría decir, bueno, reflectores, tema de alimentación, ¿no? Tema logístico. Bien. Un riesgo 7 que también podría ser que ocurra, como que no, a pesar de que tienes, como decía, los certificados, pero podría ser que por ahí encuentres algo, ¿no? En la ejecución. Y el tema va a ser, oye, ¿qué pasa si no puedes lograr que el arqueólogo venga de Lima o venga de la capital? Por el tema de que el desplazamiento todavía no está permitido. O por último, que no consigas arqueólogo, ¿no? El tema de la pandemia tiene miedo de contagiarse. Entonces también hay una probabilidad de esto. Dependerá de la obra en la que estás, ¿no? Si tienes obra de saneamiento, cerca asentamientos humanos, que están asentados en culturas pre-incas, bueno, ten cuidado y analiza por ahí bien las cosas. Este es un tema ya del consorcio, también es una probabilidad de que uno de los consorciados desista de la obra y diga, bueno, ¿sabes qué? Mira, hemos firmado contrato, pero mejor ya no voy. ¿No? Ya no voy ya. Bueno, si no firmas contrato, pero que hay multa, ya ganaste la obra, está la carta fianza, no sé cuál sería el efecto de esto. De ustedes que conocen más el tema de licitaciones y consorcios, podrían darme más luces, ¿no? Pero esta es una probabilidad también. Este riesgo también es importante, ¿no? Este es clave. Tema social, nuevamente, ¿no? Un riesgo de rechazo de la población. Ojo. Porque la población tiene miedo. Y si de un día para otro vienen y encuentran que la obra están construyéndola y esa obra está muy cerca de sus domicilios, van a ver personas pasar, entrar, tienen miedo de contagio, entonces podría ser que la gente empiece a reclamar y te impida hacer los trabajos. Entonces, nuevamente, oye, lógicamente paralizas, no es tu culpa, nuevamente paralizas, la entidad te aprueba, no te aprueba. Por ese tema de riesgos no tiene que verlo solamente el contratista, este es un tema, dije, ¿no? No solamente es un tema de ejecución, es el tema de la entidad la que tiene que estar monitoreando esto. ¿Cuáles son los riesgos que podrían ocurrir? Para evitar que la obra pública no cumpla con su objetivo de calidad. Hay otra probabilidad también de esto, sobre todo en carreteras. Se me ocurre pensar esta partida, pero ustedes podrían evaluar cada una de sus partidas de su proyecto, si ya han estado ejecutando, qué daño podrían haber tenido en estos días, ¿no? Pero en carreteras pasa mucho esto. Imprimaciones, y si llueve, o si pasa ganado, empieza a deteriorar la base, o abollamiento, si pasó por ahí un vehículo pesado, no autorizado, porque pues no hubo tiempo de poner las tranqueras, de la vigilancia, o poner los mecheros. Entonces tendrás que evaluar si esto se puede presentar en tu obra. Y el riesgo de contagio, como ya les estaba adelantando, hay que evaluarlo en todos estos niveles. Durante el trabajo productivo, en las instalaciones higiénicas, ojo con eso, inclusive muchas obras no tienen ni baños. Durante la alimentación del obrero en el lugar de trabajo,
salvo que se vaya a su casa a almuerzo y regrese, ¿no? No todas las obras son iguales, en la casa del trabajador. Tú lo puedes cuidar muy bien dentro de la obra, pero ¿qué pasa si va a su casa, se contagia y al día siguiente viene contagiado? O le vas a estar haciendo pruebas moleculares todos los días, o le haces una prueba semanal. Porque las pruebas rápidas ya está demostrado que no sirve, no funciona. ¿Cuánto cuesta una prueba molecular? O como por ahí me planteaba un colega, mejor hago un campamento, los meto 30 días, y después que se vayan a su casa. 10 días. Nuevamente los meto 30 días y ahí le hago la prueba. En cuarentena todos. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Pero hay que darle pues alimentación, hospedaje. Repito, no todo. En minería se puede aplicar muy bien esto, pero fíjense que a pesar de esto en minería han habido varios cambiados, ¿no? A pesar de que las mineras tienen protocolos totalmente exigentes. Me acuerdo cuando esto salió al comienzo, muchos defendían la minería y decían, la minería no tiene los mejores protocolos de todo el sector construcción, no va a haber contagios. Y miren ahorita, contagios. Contagios. Durante los traslados, ya hemos visto en Lima lo que está pasando con las combis, el transporte público ha paralizado, creo que hoy día empezaba ayer una huelga, me parece, ¿no? Están hacinados, no hay un control todavía. Entonces, salvo que tu gente sea solamente de la zona, ¿no? Que trabajen ahí y se vayan a su casa. Y también contagios en las operaciones logísticas externas. Podrían haber más, ¿eh? Si por ahí alguien dice la idea, la incluimos y para la siguiente conferencia ya está más pulida. ¿Por qué? Porque él decía que la obra pública abre todo un abanico de servicios, ¿no es cierto? Entonces puede haber un contagio en una determinada ubicación. Y durante el trabajo productivo hay que ver también el tema de los EPPs que ustedes van a comprar, porque ¿cuáles serían los EPPs más recomendados, no? La mascarilla sin filtro, y la están vendiendo, creo que ha llegado hasta 30 soles la mascarilla de la unidad. La mascarilla con filtro, que me la vendieron a 45 soles la unidad. Las mascarillas de tela, o este tipo de respiradores. ¿Sí? Porque no es lo mismo la mascarilla que usa un ingeniero, que no hace esfuerzo físico, ¿no es cierto? Que va a ver cómo está la obra, dirigir, oficina, ¿no? Que un obrero pues, que tiene que hacer esfuerzo físico. Eso también es que hay que considerarlo. O las mascarillas fueron diseñadas básicamente para personal médico y para personas hospitalizadas, ¿no? Y ellos pues no hacen mayor esfuerzo físico. Entonces es otro sistema. Esas mascarillas debemos adaptarlas a construcción civil. Pues un obrero no creo que te aguante pues, con una mascarilla con N95 que te filtra casi todo. Y al final por ahí he visto algunos artículos que están demostrando que tener la mascarilla varias horas, todo ese anhidrido carbónico que tú botas, te lo respiras y más bien te puede producir mareos, te puede producir algún tipo de trauma, ¿no es cierto? Hasta te podría producir un desmayo. Y si un obrero que está cargando algo se va a desmayar, imagínate la consecuencia de esto. Entonces, en este aspecto sí, si quieres una recomendación, yo recomendaría este tipo de caretas, que ya las están vendiendo por ahí en el mercado, creo que valen algo de 60, 80 soles, con casco y su careta plástica. Todos. Y tal vez con una mascarilla no tan muy sofisticada, que podría ser una mascarilla simple nomás, hasta de tela inclusive diría yo, le permita al obrero tener la respiración necesaria durante sus 8 horas de trabajo. Un turno o 2 turnos. Pero ahí les dejo esta decisión que ustedes van a tomar. Y esto lógicamente cuesta, ¿no? O sea, comprar esta mascarilla, comprar esta, y eso, bueno, tienen que aprobarte, tienen que pagarte ese adicional del tema del protocolo, ¿cierto? Inclusive ya por ahí recomienda que para cierto número de trabajadores le dan la norma técnica de MINSA, tienes que tener un enfermero ya. Y para mí está bien, porque ¿quién se va a encargar de todos los protocolos de bioseguridad? Le vamos a asignar esa responsabilidad al SST, estamos acostumbrados, o esa responsabilidad mejor se la damos a un enfermero, a un personal médico que conoce el problema. Entonces ya es un nuevo gasto general que no estaba contemplado. Pero si las personas van a hacer, o los ingenieros están haciendo ahorita un nuevo expediente técnico, ¿no? Porque ese tema de riesgos, hemos dicho, no es para la ejecución solamente, es para el expediente. Entonces ustedes tendrán que considerar ya en los gastos generales, que si esa obra se va a ejecutar a fin de año, otro año, COVID va a seguir todavía, ¿no? Un enfermero, 2 enfermeros, con toda la logística para que puedan hacer
seguimiento permanente durante toda la obra. Aquí no es un tema de que lo llevo a la posta, no, aquí tiene que tema que tiene que tener permanentemente esta persona que se encargue de verificar este tipo de protocolos, ¿no? Y lo más probable también que pueda pasar es de que, y no quiero chocar con nadie, el tema no es personal, yo ataco al sistema siempre, que un contratista programe este tipo de filtros, ¿no?, dentro de su protocolo, y al final termina comprando este tipo de mascarillas. Entonces ya eso lo dejo en la conciencia de cada uno. Va a pasar, lo hemos visto, o sea, con las justas a veces los dueños de las empresas no quieren dar los EPP completos, ¿cierto? Y los residentes pues la vivimos y estamos entre la espada y la pared. Entonces algo similar podría pasar con esto. Otra recomendación es el tema de la de uso personal. Se dice que no se debe estar intercambiando herramientas, entonces me va a involucrar comprar más herramientas. No lo sé, tendrás que averiguar, verificar en tus costos unitarios, ponerles nombre a las herramientas para que no estén compartiendo, porque dicen que el virus a veces en el metal se queda mucho más tiempo que en la madera o en la tela. Entonces, también ahí tendrás que evaluar algo de esto, ¿no? Dijimos el tema de baños químicos, algunas obras ni tienen baños, pues ahora sí habría que pensar en esto, ¿no?, que tenga una desinfección diaria, y esto cuesta, claro. El tema de comedores, si bien es cierto tenías tu pequeño comedor, un espacio para que la gente se alimente ahí, pues ahora ese espacio va a tener que ser el doble, como mínimo, ¿no?, para que haya más distanciamiento. ¿Sí? Inclusive podría haber un riesgo, y aquí les lanzo esa inquietud a ustedes, porque podría haber una partida que es normal en el expediente que se podría convertir de repente en ruta crítica a raíz de los protocolos. No sé, lo lanzo ahí como inquietud. No se me ocurre ahorita qué partida podría ser, porque tendría que ser una partida muy especial dentro de tu proyecto. No estaba inicialmente en la ruta crítica, pero a raíz de los protocolos COVID se va a convertir en crítica. Entonces tendrás que presentar un nuevo cronograma de ejecución. Tendrás que tener nuevamente su nueva aprobación. ¿Sí? Porque con esa ruta crítica después te van a reseccionar la obra, ¿no es cierto? Podría haber un caso de estos. Y esto, bueno, que les había mencionado, ¿no?, que la entidad no apruebe el segundo adicional de obra, por ampliación de plazo, modificación, en general modificación a las condiciones iniciales del proyecto que tú contrataste y que firmaste. Entonces, a las finales podríamos tener una obra paralizada, ¿no?, por segunda vez. Y eso es lo que no sé si el gobierno lo estará analizando, ¿eh? No sé si el gobierno estará... Porque una cosa es una obra privada, de las 1.700 que tenemos ahí de viviendas unifamiliares, una cosa es obra privada, otra cosa es pública. Entonces me parece que más estas normas que se han dado han sido pensadas más en el tema privado, ¿no?, porque la pública tiene toda una casuística, ¿no es cierto? Bueno, y esta es alguna experiencia, y con estos videos ya termino, de lo que está pasando también en otros países, cómo están haciendo los protocolos y el cumplimiento. A ver, veamos. Las empresas debieron realizar una previa inscripción. Con la reactivación del sector de la construcción y lo estipulado por la alcaldía, las empresas debieron realizar una previa inscripción en línea donde adjuntaban el protocolo de bioseguridad. En esta obra, ubicada en el sector del Poblado, podemos ver cómo los empleados cumplen con el aislamiento social desde la entrada, que está delimitada y debidamente marcada. Luego se deben someter a la toma de temperatura, donde si el resultado es superior a 38 grados, inmediatamente son devueltos a sus casas. Posteriormente a ello, todos deben pasar por esta poceta con solución de hipoclorito y agua para desinfectar el calzado, para luego pasar un lavado de manos acondicionado para no tocar el grifo ni el jabón. Desde la entrada hasta los vestieres, todos los obreros que hacen parte de esta construcción deben cumplir ciertos requisitos. Aquí lo podemos ver, todos los días se hace esta aspersión con una solución a base de hipoclorito para desinfectar los vestieres y así poder cumplir de la mejor manera el protocolo de bioseguridad. El protocolo de bioseguridad también se extiende hasta el lugar donde los empleados ingieren alimentos, teniendo en cuenta el distanciamiento social y el tapabocas como un elemento obligatorio. Las herramientas de trabajo se deben desinfectar al inicio y al final de la jornada. ¿Sí? Entonces miren que hasta esta hora hasta vestidores adecuados tenían ahí Esto es en Colombia. A ver, esto es en Colombia también, o Chile, Colombia también, noticias capital.
Esta mañana las autoridades nacionales y distritales realizaron la verificación de los protocolos de bioseguridad en un proyecto de construcción en Bogotá, donde regresan los trabajos paulatinamente. Hasta el momento son más de 400 obras que están iniciando el proceso adecuado de los protocolos. La Secretaría de Hábitat y la secretaria Nadia Rangel y el ministro de Vivienda Jonathan Malagón González visitaron el proyecto La Felicidad en el suroccidente de Bogotá. En las obras se verifica el suministro de elementos de protección, turnos de alimentación, horarios flexibles, desinfección y limpieza, distanciamiento social, instalación de lavamanos y toma de temperatura. El trabajo entre las Secretarías de Salud y Hábitat permiten que el 70% de las obras públicas de Bogotá comiencen a reactivar sus actividades. Esta es una obra que cumple con los requerimientos de bioseguridad establecidos en el protocolo del Ministerio y la Secretaría de Salud, pero adicionalmente se han comprometido con garantizar que se puedan utilizar medios de transporte alternativos al sistema de transporte público de Bogotá. Entonces esto miren ya cómo están supervisando, ¿no? Algunos protocolos ya en las obras. Bien, bueno, en realidad el tema es para largo porque este tema de riesgos hay que evaluar también el impacto económico y al final es ese impacto, cómo influye en el presupuesto. Pero más o menos se lo pongo aquí para que tengan la idea. Les había dicho que al riesgo ustedes tienen que evaluarle y colocarle una probabilidad y un impacto. Entonces, el OCE aquí sí te da unos indicadores están acá, para que tú le asignes esa probabilidad. Acá está, probabilidad de ocurrencia, te dice. Hay una escala que ha puesto el OCE. Cuando decían, ¿qué probabilidad hay de que el suelo sea diferente? ¿No? Decían 70%, 90%, acá está. Ya está cuantificado, ¿no? Y el ROCE recomienda que no nos salgamos de estos rangos. Entonces, eso es para la probabilidad de ocurrencia. Y para el impacto, también dice, bueno, hay un impacto del 80%, 40%, 20%, 10%, 5%. Si queremos aplicar la metodología del PMBOK, te da un abanico más grande de evaluación y te dice, mira, los impactos los puedes evaluar de esta manera, ¿no? Desde 5% hasta 80%. Y depende de lo que quieras evaluar. Si quieres evaluar el costo, el plazo, el alcance o la calidad. Por ejemplo, si tú estimas de que el costo de la obra o de esa partida se va a considerar un aumento del 20 a 40% del costo de esa nueva partida por presentarse el riesgo, entonces tienes un impacto de 0.40. Un impacto muy alto. Bueno, entre alto y muy alto. Si tú consideras que el plazo de ejecución de la obra se va a ver afectado por la presencia de ese riesgo y ese plazo de ejecución aumenta el tiempo entre 5 y 10%, entonces el impacto es solamente 0.20. Entonces, de esta manera te da menos una idea de cómo tú puedes cuantificar los impactos. La multiplicación de ambos te da el nivel de riesgo. Entonces te da un nivel de riesgo muy alto si cae en este valor, moderado. Una tablita un poquito más ampliada es esta de acá, con todas las probabilidades posibles, con todos los escenarios posibles. Entonces aquí hay que evaluar los riesgos, lo que sale en rojo, eso sí, sí o sí, tienes que aplicarles un plan de contingencia y mitigación. Sí o sí. Los que salen en amarillo, bueno, los monitoreas, y los que salen en verde, de repente ya ni siquiera le haces caso. Pero aquí, lo que está en rojo, sí. Entonces, en todo proyecto van a haber riesgos que van a estar a este nivel, ¿no? Y van a haber riesgos que van a estar a este nivel. ¿Sí? Por ejemplo, cuando decíamos, ¿qué probabilidad hay de que se te caiga el encofrado? Dijeron, ¿sabes qué? 10%, dijeron, pues, 5%. Bueno, esa es la probabilidad. Y el impacto es tanto. La multiplicación te da un valor. Entonces, probablemente ese valor salga por acá. ¿Ah? Entonces, esto, una vez que tenemos esos datos, evaluamos, bueno, ¿y eso cómo se come, no? ¿Cuánto me cuesta? Y aquí viene el tema de la estimación de los costos. Entonces, voy a plantearle aquí en la planilla, acá está. En los talleres de estos cursos hacemos lo siguiente, ¿no? Una vez que identificamos la probabilidad del impacto, tenemos el nivel de riesgo acá, el P por I. Y también tenemos que asignarle el dueño. Y tenemos que cuantificar, no me deja ver esta pantalla, acá está, el costo bruto y el costo del riesgo. ¿Qué cosa significa esto?
Ojo, que a este nivel la guía del OCE no te exige, no es obligatoria. Pero ya países que están más desarrollando este tema sí están llegando a esto, a identificar cuánto es el costo del riesgo. Entonces, ¿cómo haces? Supongamos que en la pregunta anterior de la losa que se iba a colapsar. ¿Sí? Entonces, el costo bruto será la reposición de toda esa losa, con todos sus gastos, ¿no? La reposición con el encofrado, el acero, todo. Ese es el costo bruto. Y el costo del riesgo se va a encontrar multiplicando este costo bruto por este indicador de acá. Y esto baja tremendamente. Entonces, ese sería el costo del riesgo. Cuando tú sumas esos riesgos, voy a pasar esto un poquito más porque ya así estamos a 2 horas. No se vayan a dormir. Para ir terminando y después de escuchar algunos comentarios. Acá está, ¿no? Aquí este es un ejemplo de un presupuesto, ¿no? Cuando yo tengo aquí está, ¿no? Este es el costo, la probabilidad, el impacto y el riesgo. Acá está, en P por I. Entonces tengo el costo bruto de este riesgo y tengo el costo del riesgo. Miren cómo de 358.000 bajó a 21.000. ¿Cuál es el tema aquí? Que estos costos de riesgo tienen una sumatoria de todo tu costo directo. Y aquí es donde todavía el Perú no ha avanzado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? De que tú este costo del riesgo lo comparas con el costo directo. Y si ese costo del riesgo es muy alto, ¿sí? La entidad debería decidir mejor ni siquiera licitar el proyecto. Miren que les digo. Si ese riesgo que el proyectista ha identificado, que el área de riesgos de la entidad ha identificado y ese riesgo es muy alto, mejor no lo licites. Porque no quiero tener 1.000 obras paralizadas, porque no quiero tener 16.000 millones de soles paralizados en obras públicas que están ahí que probablemente no sirvan para nada. Esa es la gestión de riesgo. Tiene que verse a nivel país, ¿cierto? Entonces, ese es el costo del riesgo. Creo que en Colombia están usando un costo del riesgo que sea menor al 10%. Entonces, ¿qué pasa? Si este costo del riesgo es mayor al 10% del costo directo, no licitan la obra. No pasa a la siguiente etapa. Porque el riesgo es muy alto. Entonces, en el Perú ese indicador no existe. Podríamos empezar de repente con 20%, podríamos empezar de repente con 15%, que es el adicional de obra máximo permitido, pero esa es una idea. Una vez que tú identificas esto, implementas tu estrategia de mitigación y tu estrategia de contingencia. Y nuevamente le aplicas lo mismo, el mismo razonamiento. Con estas dos estrategias, el riesgo ¿cuánto bajó? Y sacas un nuevo costo, ¿no? Y ese nuevo costo se llama el costo de gestión del riesgo, el ahorro por la gestión de riesgo. Entonces, bueno, si desean esta diapositiva, las puedo enviar a los organizadores. Bueno, está grabado también, no sé si se verá bien en el video, no tengo problema en enviarles los PDFs. Y aquí están los porcentajes que les digo, ¿no? Miren, en este caso esta obra, de un costo de riesgo de 7.5% inicialmente, se bajó a un costo de riesgo de 1.7%. Entonces, el riesgo, si tú implementas este plan, el riesgo se mantiene, pero ya baja, es de 1.7%. Entonces es algo mínimo que de repente amerita que esta obra se ejecute. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? De que este costo del riesgo, ¿sí?, te debería servir, ojo, la intención es que ese costo de riesgo es un costo que tiene que ir en el proyecto, pero tiene que ser un dinero que no se lo vas a dar al contratista. Ese es un dinero que lo tiene que tener la entidad en sus cuentas para poder solucionar cualquier riesgo que se presente durante la ejecución de la obra. Incluye adicionales, ampliación de plazo, nuevas partidas, todo. Y ahí está el problema. ¿No es cierto? Que todavía pues, no hay legislación para implementar esto. Entonces, por eso decía, todavía el Perú está en pañales, recién hemos dado el primer paso, pero esto tiene para rato, y esto tiene que seguir madurando. Mientras más gente esté capacitada, más gente esté enterada de este tema, es mejor, porque ellos son los que van a tener que tener las ideas. Mientras los políticos, los funcionarios del OCE, del MEF se involucren, esto tiene que ir madurando mucho más, ¿no? Pero si no hacemos nada, nos quedamos solamente con lo que dice el OCE, y aplico nada más por cumplir un protocolo, un formato, solamente para salir de la prueba. Pero al final el riesgo no es ese. El riesgo tiene que llegar a este nivel. A que tú lo cuantifiques y me digas si esa obra tiene un riesgo muy alto. Y si tiene un riesgo muy alto, no la licito. Y si tiene un riesgo bajo, por debajo de un indicador que todavía no lo conocemos, porque no hay nada legal,
decir, ¿no?, que ese dinero sirva como un colchón para absorber cualquier adicional, porque justamente el riesgo es el que tiene que prevenirte los adicionales, porque si no de nada serviría. Entonces, ese es el gran vacío legal que tenemos actualmente, y para ir terminando, nosotros tenemos que evaluar objetivamente cada obra y tomar la decisión para poder reiniciar con todos los protocolos necesarios o esperar, ¿no? Mi opinión personal, y después de que hemos conversado con diferentes también profesionales sobre el tema, yo creo que así como están las condiciones para el reinicio de las obras públicas, estas tienen más incertidumbres que riesgos, ¿no?, porque desconocemos las probabilidades, ¿no es cierto? Entonces podríamos tener más bien un alto índice de obras paralizadas por segunda vez. No es que quiera ser pesimista, yo soy objetivo y realista. En algún momento cada uno de ustedes que tienen sus obras tendrán que tomar las decisiones si continuamos o no continuamos. Bien, colegas, bien, ingenieros, hasta ahí los dejo. Bueno, de mi parte ha sido un gusto poder conversar con ustedes estas 2 horas casi. Ahí les dejo mis datos si es que alguien quiere de repente intercambiar alguna información o poder apoyarlos, ¿no?, en algún proyecto que ustedes tengan o alguna idea, cómo solucionar un problema. Ahí dejo mis datos y bueno, muchas gracias. Y por ahí he visto algunas preguntas interesantes en el chat y de repente hay tiempo todavía para responderlas. Bueno, dejo la palabra a los ingenieros organizadores para que puedan de repente leer las preguntas o hacer un conversatorio más abierto. Bueno, gracias por todo.